Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 135. Ayano Kouji es un cabrón, Hirata. Ayano Kouji, estoy muy decepcionado de ti. Superviso a Sakayanagi-san, al igual que ocasionalmente superviso el sistema de narración. Aunque sabía que estaba animando a diferentes personas, inesperadamente sentí que estaba haciendo lo mismo. Es una sensación muy sutil. Pero eso también hizo que Baijin decidiera hacer algo inmediatamente después del examen. Y esta es la actuación del grupo Dragon. Para el grupo de conejos. Aunque Ichino se dijo que continuarían jugando a las cartas por la noche, Karuizawa no participó. Sorprendentemente, estaba leyendo un libro. Esto es consistente con lo que dijo por la mañana sobre ir a la biblioteca con sus amigos. Solo. ¿Es Karuizawa realmente una persona a quien le encanta aprender de sí? Ayano Kouji la miró 5 veces en 10 minutos y finalmente se concentró en las cartas. Por la noche, Ayano Kouji se unió al juego de cartas. Perdió 2 juegos. Aunque puede recordar las cartas de todos, esto no es una apuesta. Y estos no son los objetivos. Por culpa de Hirata-san, tuvo que salir a la luz, o en otras palabras, necesitaba mostrar su fuerza. Al igual que en este examen, Gao Yuan Temple habló sobre las deficiencias de la clase D, y también las entendió. Probablemente sea como descargar un juego súper difícil, pero él, Ayano Kouji Kiyotaka, es el truco para ello. Se puede decir que siempre que abras el juego y lo instales, podrás jugarlo sin problemas. Pero el problema es que es el juego y luego se carga en la computadora. Resulta que hay un problema con la tarjeta gráfica. Entonces, por muy bueno que sea el dedo dorado, será inútil. Por decirlo así. La clase debe estar reunida. Y ahora, comencemos con Karuizawa. De este modo. Karuizawa-san. Al final de la reunión de la tarde, Karuizawa parecía estar listo para irse rápidamente, pero Ayano Kouji le entregó una nota. Karuizawa. Karuizawa no respondió de inmediato. O tal vez no tiene una buena relación con los chicos de su clase. Por lo que no necesariamente puede aceptar las cosas que Ayano Kouji-san le entrega. Hirata-san me pidió que te lo diera. Por favor, léelo después de que salgas del grupo. Dijo Ayano Kouji-san. Karuizawa. Bueno. Entonces tomó la nota y la puso en su bolsillo. Luego se dio la vuelta y salió. Lo que es un poco preocupante es que cuando Karuizawa salió de la habitación, Manabe y sus compañeros también salieron de la habitación. De hecho, había una chica que era más rápida. Fue Mio Ibuki quien trajo 4 libros ella sola. Parecía comportarse así los últimos 2 días, trayendo libros y obligándose a leer. Sí, es como una autocompulsión. No es el tipo de lectura que parece hacerse por el deseo de completar el acto de leer. Muy extraño. Por supuesto, Ibuki era un bicho raro en la clase de Ryuen, y el hecho de que la hubieran elegido para ser miembro del equipo de expertos y recibir una asignación mensual era desagradable, pero este desagrado pronto se eliminó. Porque en la isla deshabitada, Ibuki, como miembro que completó la misión, no solo fue derrotado por Ryuen sino que también tuvo que infiltrarse en otras clases como espía. En primer lugar, puedo aceptar que me lastimen, y luego, si se exponen cosas como ser un espía, cortaré directamente todo contacto con esa clase. Se puede decir que se hicieron muchos sacrificios. Entonces, a pesar de que Ibuki estaba en el grupo conejo con Manabe y los demás, pudo mantenerse alejado y no fue intimidado. Y ahora Ibuki se mantuvo solo y se fue primero. Olla real. Manabe y los demás solo comenzaron a resoplar después de que Ibuki se alejó unos 10 metros. Obviamente, este es el tipo de persona que intimida a los débiles y teme a los fuertes. Sin embargo, Manabe y los demás siguieron la partida de Ibuki y de repente se dieron la vuelta al salir. Karuizawa notó que ella le sonrió con malas intenciones. Karuizawa. Y ella sabía muy bien lo que estaba pensando esta perra. Esta es una señal de que ella está siendo atacada. Por decirlo así. ¿Por qué querrías pasar tiempo con este tipo de persona? Somos compañeros de clase, Ayano Kouji-san. Y Karuizawa también salió de la habitación del grupo conejo y se preparó para ir al grupo de Sato. Tal como dijo Shirogane-san, ella iba a quedarse junto a Sato-san. Y el comportamiento de Manabe en este momento era muy obvio, parecía que quería causar problemas. Ayano Kouji y los demás también se estaban preparando para irse. Solo. Ayano Kouji-san.
Y de repente el arcángel Ichino se llamó a la otra parte. ¿Qué pasa? Y Ayano Kouji miró hacia allí. Eso, y Ichino se sostuvo su mano derecha con su mano izquierda, como si se preguntara. ¿Qué piensas de Karuizawa-san? Ayano Kouji. ¿Es tan evidente su actuación estos 2 días? ¿O es que normalmente solo me refiero a Ike, Yamauchi y Sudo, y ahora me refiero al desempeño de Yukimura como un estudiante común, por lo que todavía es un poco débil? Debería estar bien. Ichino se dijo esto confundido y luego se fue con sus compañeros de clase. No entiendo muy bien qué quiere decir, pero ¿por qué te llamó Ichinose? También mencionó a Karuizawa. En ese momento Yukimura se puso de pie. ¿Será que, estás enamorado de Karuizawa? Olvídalo, ese tipo de mujer. Obviamente, a Yukimura, como estudiante destacado, no le gusta la mala actitud de Karuizawa, y Karuizawa es simplemente una mala estudiante. Creo que Karuizawa suele ser bastante proactiva al presentar los exámenes. Si mejora su actitud esta vez, o en adelante, será positivo para los exámenes futuros. Ayano Kouji dijo casualmente. Vaya. Y Yukimura asintió. De hecho, estuvo un poco de acuerdo con la decisión de Hirata de dejar que Ayano Kouji fuera el nuevo representante de la clase. Por un lado, este examen fue un gran fracaso para la clase D. Se perdieron muchos beneficios. Desde esta perspectiva, sería mejor hacer un llamamiento a todos para que sigan el resultado 1 desde el principio y entreguen los teléfonos móviles de todos por razones de seguridad. Y como no tengo teléfono móvil, no sé si soy una persona privilegiada o no. Entonces podremos mantenerlo en secreto y evitar la aparición de traidores. Si las demás clases no cooperan entre sí, entonces no se podrá lograr la regla de clases favorecidas, y finalmente a las 4 clases no se les descontarán puntos y el resultado será el mismo. Es una gran oportunidad para que cada clase obtenga más de 20 millones de puntos. Aprendió esto mientras almorzaba en la cafetería y escuchaba discusiones de otras clases. Luego me enteré de que las clases A y B en realidad funcionan de esta manera. Es simplemente despiadado. Pero Ayano Kouji ignoró a Yukimura. Básicamente ha descubierto el personaje de Yukimura. Yukimura todavía tiene un sentido de aprobación por la clase y apoyará su promoción. Sin embargo, Yukimura esperaba ganar puntos durante los exámenes en la isla deshabitada y ahora como una persona favorecida. En otras palabras, puedes trabajar duro si quieres. Pero al menos hay que garantizar los gastos básicos de vida. Por eso quiere conseguir más puntos en el examen preferencial. Pero no basta con conseguir el apoyo de Yukimura. Su objetivo actual es Karuizawa. Ya no queda otra opción desde Orikita hasta Kushida, ninguno de ellos es adecuado, y Hirata tampoco es bueno. Quizás la única opción sea Matsushita Chiaki. Sin embargo, ya comprende las deficiencias de esta clase. Él es solo un individuo. Algunos exámenes requieren que estas personas actúen juntas. Pero eso no significa que escucharán un plan solo porque piensen que es bueno. Por el contrario, estas personas claramente no tienen un coeficiente intelectual alto, pero tienen sus propias ideas. Tomemos como ejemplo esta vez al traidor. La otra parte probablemente traicionó su condición de persona favorecida hace mucho tiempo. Es por eso que a las clases A se les da la regla de ser favorecidas. ¿Y cuánto podrá ganar este traidor? ¿500.000 o 1.000.000 de puntos privados? Sin embargo, esto dará como resultado que una clase con una puntuación de menos 200 pueda perder cientos de millones de puntos. Así lo pienso. Ya son las 10 p.m. pero había ido solo a la cabaña del primer piso. En su mano tenía una pequeña cámara que había alquilado gratis en el barco. Puede ampliar el modo de grabación de vídeo. El sonido también se puede escuchar durante la grabación. Al mismo tiempo, esta cámara es lo suficientemente pequeña como para caber en tu bolsillo. Había solo una razón por la que hizo esto. Eso es para grabar un vídeo de Manabe y los demás intimidando a Karuizawa. Y si Manabe y los demás se comportaban peor, entonces podrían usarlo como excusa para chantajear a Manabe y los demás. Por lo tanto, él vendrá aquí temprano y preparará algunos artículos. Y este es también el lugar donde conocí a Karuizawa. Entonces salió de su camino para pedir prestado un balde, luego trajo un poco de agua y la puso a un lado. Ahora solo nos queda esperar. En realidad. Unos 10 minutos después, Shio Manabe y los demás llegaron. 1, 2, 3, 4, un total de 4 personas. No solo los estudiantes del grupo de los conejos, sino también una chica con un corte de pelo tipo tazón que parece un poco débil. Ayano Kouji. Y Manabe lo vio.
¿Estás seguro de que invitaste a Karuizawa a salir sola? ¿Está realmente bien que hagamos esto? Sin embargo, la chica con el cabello cortado al tazón que Manabe y los demás trajeron estaba un poco nerviosa. ¿De qué tienes miedo, Rika? ¿Quieres vengarte de Karuizawa, verdad? Se coló en la escuela y no nos tomó en serio. Manabe dijo despreocupadamente. Pero Sir Yuen-san y Shirogane-san se enteran de esto, y Liwa estaba un poco nervioso. Porque la información que recibió fue que Karuizawa sería invitada a salir sola, y luego todos se vengarían de Karuizawa juntos. Este tipo de cosas no son raras en una clase llena de chicas malas. Pero esta clase también tiene algunas características únicas, es decir, las reglas especiales de esta escuela. Solo aquellos que tengan puntos podrán obtener gastos de manutención. En la clase B lo más importante es ser obediente. Una vez que actúes por tu cuenta, las consecuencias serán nefastas. Manabe inconscientemente se quedó en silencio por un momento. Obviamente. El contacto repentino con personas ajenas a la clase fue un poco exagerado. Pero eso no significa que tenga que salir con un estudiante de otra clase, ni cuenta como ir en contra de las órdenes de Ryuen. Y si alguien dice eso, puedo echarle toda la culpa a Ayano Kouji. Y es por eso que le pidió a Ayano Kouji que estuviera presente esta noche también. Es por eso. Alguien tiene que asumir la culpa. Originalmente, si de repente ocurriera un acto de intimidación así, definitivamente requeriría cierta atención, pero ahora los teléfonos móviles de todos han sido confiscados, por lo que es muy inconveniente y no habrá respaldo para algunas acciones. Así que puedes estar tranquilo por ahora. Y Karuizawa es realmente molesto. Antes, un estudiante de la clase D la humillaba con mucha facilidad. Solo una clase D, la hacía perder la cara. Aunque Ichino-san también salió para detenerlo en ese momento, pero ella no tuvo el coraje de tocar a Ichino-san. En este momento. ¿Estás seguro de que Karuizawa vendrá? Dijo Manabe. No te preocupes, la invité a salir. Pero aún faltan 20 minutos para la hora acordada, así que todavía no está disponible. Y para asegurar mi franqueza, puedo dejar que me registres. No tengo nada conmigo. Ayano Kouji dijo. Mientras decía esto, tomó la iniciativa de abrir los bolsillos de su camisa y de su pantalón, y efectivamente no había nada dentro. Oh. Parece que eres bastante honesto. Y Manabe dijo. ¿Pero cómo te aseguraste de poder sacar a Karuizawa? Y otra chica del grupo Conejo, llamada Yamashita Saki, dijo. Es la nota que viste en la habitación del grupo Conejo. Escribí. Ya te han acosado antes, ¿verdad? A las 22:30, ven a la cabaña del primer piso. No pienses en decírselo a nadie, porque esto es lo que me dijo Hirata. En cuanto se lo digas a los demás, lo compartiré de inmediato con el grupo de la clase. 4. Se puede decir que los estudiantes de otras clases todavía tienen una buena impresión de Hirata. ¿Y ahora Hirata-san está haciendo este tipo de cosas? Hirata ciertamente hizo este tipo de cosas, pero no filtró información activamente. En cambio, Ayano Kouji observó el comportamiento de Karuizawa y finalmente dedujo que podría tener antecedentes de haber sido intimidada. Así que anoche buscó específicamente a Hirata. De hecho, Ayano Kouji ya había deducido que el comportamiento de Karuizawa era un poco inusual y pensó que Hirata debería saberlo. De lo contrario. En ese momento en la escuela, cuando le pidió a Hirata que organizara que alguien tomara fotografías secretas de Kushida y Shirogane regresando juntos al dormitorio, Hirata no hizo arreglos directamente para que Karuizawa hiciera tal cosa. Después de todo, Kushida es muy popular, y una vez que este tipo de cosas se expongan, Kushida dejará de agradarle a Karuizawa. Por lo tanto, la disposición de Karuizawa a hacer este tipo de cosas demuestra que confía mucho en Hirata. Entonces, ¿cómo ganar confianza? Obviamente, lo atraparon con pruebas, o Karuizawa le contó a Hirata sobre su evidencia y recibió ayuda de Hirata. Después de todo, Hirata suele hacer este tipo de cosas en clase. En ese momento, también pensó que Hirata todavía era capaz. Pero Hirata también es muy reservado, y para Hirata, sus compañeros de clase son más importantes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, es imposible para él decir directamente que quiere algo de Karuizawa y luego manipular el examen de la clase controlando a Karuizawa. Pero es posible decirlo de otra manera. Por ejemplo, Ayano Kouji le dijo a Hirata que Karuizawa estaba rodeada por Manabe y los demás del grupo Conejo y que el aura de Karuizawa cambió instantáneamente. De hecho, aunque la primera mitad de este asunto es inventada, si todo sale bien se convertirá en un hecho. Así que no es mentira. Hey.
Al oír esto, Hirata suspiró. ¿Qué noticias quieres de mí, Ayano Kouji-kun? Hirata no es una persona estúpida. Si solo tienes curiosidad, no puedo decírtelo. Karuizawa-san también dijo que no haría nada que perjudicara a la clase y que también ayudaría con los exámenes. Dar ayuda. Ese es el deber mínimo de un estudiante de clase D. Pero esto no es lo que él quiere. Es que no podía manipular a los estudiantes en la clase, no podía lograr que la clase siguiera una instrucción, por lo que necesitaba ayuda. Pero Hirata no pudo encontrar a esta persona, por lo que eligió a Karuizawa, que parecía muy rebelde. Siento que si no resolvemos este asunto, Karuizawa-san podría abandonar la escuela. Lynch Yaoluo dijo con calma. Y tú, Hirata-kun, definitivamente no quieres ver esta situación. A los ojos de Ayano Kouji, Hirata es una persona positiva que espera que todos sus compañeros de clase puedan llevarse bien entre ellos y quiere crear 3 años de recuerdos con todos. Como un santo. Y esas personas también esperan que los estudiantes de su clase vivan bien. Entonces, una vez que mencionemos que Karuizawa está en problemas, o incluso abandonó la escuela voluntariamente, entonces habrá una oportunidad de obtener información de él. Ahora que Ayano Kouji dijo esto, miró directamente a Hirata. En realidad, dejar la escuela, lo entiendo. Hirata dijo en un tono diferente al habitual. Te contaré lo que sé sobre Karuizawa. Pero la premisa es que no puedes contárselo fácilmente a nadie. Al mismo tiempo. Hizo una pausa. Por favor, ocúpate de asunto esta vez. Sabes, te han empujado al puesto de representante de la clase, y estas deberían ser tus tareas. Es mucho pedir. Pero Ayano Kouji aceptó cada uno de ellos uno por uno. Entonces te diré la verdad. Hirata dijo. De hecho, me fijé en Karuizawa-san al principio del curso. No fue por su comportamiento, sino por su expresión solitaria a veces. Esta expresión me resulta muy familiar, porque es una expresión de falta de esperanza en el futuro, así que le presté atención. Él dijo. Ella me notó y me pidió ayuda, y luego me confesó su pasado y cuánto deseaba quedarse en esta escuela. Karuizawa-san ha sufrido acoso escolar severo durante los últimos 9 años en primaria y secundaria. Aunque no te lo puedas imaginar, su personalidad dura e irracional la hace parecer una don nadie en la clase. Su verdadera personalidad debe ser diferente a la actual, y mucha gente le desagradará si se comporta así, pero para ella, mientras no siga sufriendo acoso, es suficiente. Y la cobardía que mencionaste, Ayano Kouji-kun, debe deberse a que las chicas de la clase B le recordaron los días en que sufrió acoso, y está completamente asustada después de sufrirlo. Entonces, la información básica dada por Hirata es que Karuizawa parece una chica atractiva y dominante, pero en realidad es un chico pobre que siempre es acosado. Veo. Ayano Kouji dijo. La ayudaré a resolver completamente este asunto. De este modo. Decidió tenderle una trampa. Una persona que fue intimidada y ahora llega a un nuevo entorno, cambiar su imagen es su color protector y también representa la esperanza de Karuizawa de comenzar de nuevo en esta escuela. En otras palabras, ella realmente vino con esperanza. Ahora que han pasado 3 meses y no la han expulsado, sentirá que es bueno poder permanecer en esta escuela otros 3 años. Todo lo que tenía que hacer era dejar de arruinar su sueño. ¿Karuizawa ha sufrido acoso antes? Escuché a Ayano Kouji hablar sobre algunas cosas en Karuizawa. Pero las chicas que estaban en el lugar no estaban para nada convencidas. ¿No te parece extraño su comportamiento? Suele ser muy arrogante, pero esta vez, en el grupo conejo, se volvió tímida frente a ti. Y Ayano Kouji dijo. Esto obviamente significa que su habitual comportamiento fuerte es falso. Y cuando Ibuki robó la ropa interior de su buena amiga Shinohara, solo preguntó por ella. Y la gente a menudo decide protegerse. Así que tal vez solo esté fingiendo ser así ahora. Ayano Kouji dijo. Pero eso es porque sus otros miembros no están aquí. Si sus amigos estuvieran aquí, definitivamente no nos tendría miedo. Y Manabe dijo. Porque una persona no tiene poder. Si fuera yo, no tomaría la iniciativa de causar problemas, sino que guardaría rencor. Dijo Manabe. Además, ¿qué hay de la ropa interior? Ibuki es muy buena peleando, así que definitivamente no podemos simplemente usarla. Manabe está exagerando y su compañero se lo recordó rápidamente. Ayano Kouji. De hecho, puede entenderse de este modo. Pero obtuvo información de Hirata. Karuizawa había sido acosado en el pasado, y está claro que su comportamiento actual podría ser solo una actuación. Y su naturaleza es cobarde. De lo contrario.
Ella no le contaría a Hirata sobre su oscura historia de acoso, lo que obviamente significaba que todavía esperaba que Hirata la protegiera. Entonces los tres esperaron. 22:20. Karuizawa no vino. No importa, porque todavía no es la hora acordada. 22:30. Esta era la hora acordada en la nota que Ayano Kouji le dio a Karuizawa. ¿Por qué no ha venido Karuizawa todavía? Manabe miró a Ayano Kouji. Espera un poco más. Después de todo, su verdadera identidad ha sido revelada, así que debe estar indecisa. Ayano Kouji dijo. ¿Y si ella no viene? Y Manabe continuó. Ella definitivamente vendrá. Y Ayano Kouji dijo con seguridad. Después de todo, escribí un contenido tan escandaloso. Y ella aún no ha venido. Supongo que está pasando por un momento difícil. Entonces, ¿eso no significa que la acosaron demasiado en el pasado? Míralo de esta manera. Hemos encontrado a la gente divertida en esta escuela. Manabe dijo con una sonrisa. Obviamente. Aunque ahora está bajo control, no es una persona fácil de vencer. Tal vez, en su anterior etapa en la secundaria, ella también participó en intimidar a otros y lo disfrutó. Luego 22:40 minutos. Karuizawa Megumi, todavía no ha venido. 5. Espera un poco más. Espera hasta las 11 p.m. Quizás se equivocó de hora. Antes de que Ayano Kouji pudiera decir algo, Manabe habló primero. Entonces. 23. Todavía no vino nadie. Ayano Kouji, ¿podrías hacer esto, por favor? ¿Te estás burlando de nosotros a propósito? Y Manabe empezó a enojarse. ¿O acaso ustedes, clase D, reprobaron miserablemente el examen esta vez y quieren causarle problemas a la clase B? ¡Qué descarado! Ayano Kouji. Por supuesto que me estoy burlando de ti, ciertamente no es eso lo que quiero decir ahora. En cambio, estaba esperando que Manabe y los demás creyeran la verdad e intimidaran a Karuizawa, y luego la cámara que había dispuesto grabaría todo y usaría esta evidencia para controlar a Manabe y los demás. Al mismo tiempo, le dijo a Karuizawa que ya conocía su pasado, y fue Hirata quien se lo dijo. Entonces. Karuizawa no podrá confiar en Hirata, por lo que no tendrá más opción que abandonar o confiar en él. Aunque Karuizawa finge ser una chica sexy, es obvio que tiene su propio grupo de chicas sexys en esta escuela y quiere seguir estudiando aquí, por lo que hay una gran probabilidad de que elija quedarse. Entonces. Básicamente, Karuizawa elegirá confiar en él y convertirse en su perro. Ella puede hacer algunas cosas para las que Hirata no es apto, y también puede dar instrucciones para las que Hirata no es apto. Por lo tanto. Esa es la estrategia. Entonces. La hora ahora es 24:00. Es hora de apagar las luces. Y como no tengo teléfono celular, si no regreso al dormitorio demasiado tarde, mis compañeros de cuarto se darán cuenta y se preocuparán no. Tal vez me denunciarán. Así que 24:10. Después de esperar un rato, Manabe y los demás miraron a Ayano Kouji y se fueron. Entonces, ¿Karuizawa en realidad no vino después de leer la nota? Pero también hizo una estimación errónea y Hirata no le dio la información específica. Tal vez Karuizawa no sufrió tanto acoso, o tal vez realmente lo superó. Entonces ¿no te importa su ataque? De este modo. Me quedé allí hasta las 3 de la mañana, asegurándome de que Karuizawa no viniera. Ayano Kouji decidió regresar a su dormitorio. Aunque dejó una nota diciendo que regresaría tarde para ver la obra de la noche, no podía dejar de regresar por completo. Luego, a las 6 de la mañana siguiente. Las dos chicas hablaron lo más bajo posible y luego caminaron hacia el almacén en el primer piso. Todas son chicas que no son muy altas pero tienen buena apariencia. Una es una linda chica con cabello rosado y rizado, y la otra tiene una cola de caballo dorada. Estas son Maya Sato y Megumi Karuizawa. Megumi, Ayano Kouji realmente contactó a alguien externo al equipo y quiso detenerte. Sato dijo. Anoche, después de que Karuizawa regresó al dormitorio, la encontró y le dijo que había sido acosado en la escuela secundaria y que no quería volver a encontrar lo mismo en la escuela secundaria, por lo que cambió su estilo y no parecía alguien que pudiera ser fácilmente acosado. En otras palabras, Karuizawa es una belleza falsa. Sato se sorprendió. Pero no tengo grandes objeciones. Porque ella misma es una belleza falsa. Originalmente pensó que tal vez no pareciera una chica sexy, y luego fue descubierta por Karuizawa, pero Karuizawa nunca dijo nada, por lo que Sato confesó. Sin embargo, Sato nunca había sido intimidada en el pasado, simplemente tenía un bajo sentido de presencia y parecía muy rústica.
Ella era del campo, por lo que sintió que la intimidaría no tendría un bajo sentido de presencia si se vestía así que se vistió como una chica de gala. Esto también fue porque quería hacer amigos y pensó que las chicas de gala podrían formar grupos fácilmente. Así que me convertí en alguien sexy. Pero después de todo, era falso, por lo que todavía sentía algo de presión, porque también sabía que algunas chicas calientes eran demasiado, pero sorprendentemente, después de unirse al equipo de Karuizawa, este tipo de cosas no pareció suceder, y Karuizawa no los obligó a reconocerla como la jefa y pagar tarifas de protección o algo así. Y también por algo que confesar. Así que ahora la forma en que se dirigen entre sí ha cambiado de Sato a Maya, y Karuizawa se ha convertido en Kei. Obviamente la relación ha mejorado. Solo. La noticia que Karuizawa reveló anoche fue demasiado, diciendo que le había confesado el secreto a Hirata-san, pero ahora Ayano Kouji lo sabía. Luego, usando este secreto como cebo, contactó a Manabe y los demás de la clase B, aparentemente planeando hacerle algo. ¿Y cuál es el problema? Este es un gran problema. Esto significa que Hirata-kun podría no ser confiable. Y ella había pensado en confesarle su secreto a Kushida-san, pero ahora parece que no es posible. En cuanto a la nota que recibió Karuizawa pidiéndole una cita, ella lo detuvo inmediatamente. Sin embargo, Karuizawa ideó una estrategia en ese momento. Se trata de colocar una grabadora en el lugar donde se le solicita reunirse. Si Ayano Kouji-san es realmente un mal tipo, entonces es posible que aparezca aquí con Manabe y los demás y tenga una conversación con ellos. O tal vez porque ella no vino, Manabe y los demás definitivamente irían a buscar a Ayano Kouji. Después de todo, encontrar un lugar como este significa que es muy apartado, y Manabe y los demás no tienen el coraje de hacer ruidos fuertes, por lo que aún así irían a buscar a Ayano Kouji para hablar. Entonces. Esta es la ubicación acordada. La grabadora está básicamente sin batería. Karuizawa encontró la grabadora que había colocado allí. Aunque también hay algunos arrepentimientos. Después de todo, ha pasado tanto tiempo desde el trabajo de anoche hasta ahora. Sato dijo. Regresemos primero. Recarguemos primero. Karuizawa asintió. A ella no le preocupaba que Sato escuchara el contenido de la grabación. Porque le dijo a Hirata que ella era la única que estaba siendo intimidada. Pero Hirata no tenía idea de que estaba siendo acosado, o de qué tipo de acoso era. Por lo tanto, incluso si Ayano Kouji pudiera conseguir la información, solo sería información que le habrían obligado a obtener. Así como así, me siento muy complicado. Porque era la misma habitación, la misma cabaña y el mismo camino, de hecho lo había encontrado una vez. Pero. En esa ocasión, fue Sakura quien interpretó el papel de la mala, pero al final se descubrió que Sakura y Shirogane no estaban allí para intimidarla, sino que querían que se pusiera de pie. Como Sakura conocía su pasado, podía hacer arreglos para que Sakura la ayudara ahora que estaba en problemas, pero Sakura era muy tímida y fácilmente podía arrastrar a la otra parte a eso. Al mismo tiempo, también sería fácil para ella volver a molestar a Shirogane. Esto es algo que Karuizawa no quiere ver. Después de todo, ella realmente no quería que Sakura-san se acercara demasiado a Shirogane-san otra vez. Este es un estado de ánimo delicado. Shirogane-san también le dio el arma para contraatacar. En el barco no había ninguna grabadora, como mucho había una cámara, así que su compañera de clase Baijin le prestó la grabadora. Ayer en el restaurante, después de que la otra parte terminó de escribir con ella y estaba a punto de irse, la nota que le entregó decía. Coloqué una grabadora debajo del cuarto asiento de la tercera fila del teatro. Puedes utilizarlo. Por lo tanto, Shirogane debe haber usado un arma cuando fue intimidado antes, y ahora le pasó esta arma a ella. Ciertamente no podía fallar aquí. Entonces. Después de volver a cargar la grabadora, Karuizawa y los demás se dieron cuenta rápidamente de que la grabadora estaba colocada en el lugar correcto. Realmente conseguí el sonido. Y lo primero que se grabó fue la bomba del rey. ¿Por qué? Ayano Kouji. ¿Estás seguro de que invitaste a Karuizawa a salir sola? Entre los estudiantes de primer año, solo hay un estudiante cuyo apellido es Ayano Kouji. Pero. Esta es la voz de Manabe de la clase B, dijo Karuizawa. Y Sato asintió. Al mismo tiempo, siente que tiene mucha suerte de venir a una nueva escuela y a una nueva clase. Ella quiere unirse al grupo de Gal Girls, pero ahora esta Manabe es sin duda una verdadera Gal Girl. Pero este tipo de chica caliente es demasiado repugnante. ¿Por qué? Ayano Kouji. ¿Por qué no ha venido Karuizawa todavía?
Espera un poco más. Después de todo, su verdadera identidad ha sido revelada, por lo que debe estar indecisa. Seguramente vendrá. Después de todo, escribí contenido tan excesivo. Y aún no ha venido, probablemente porque está pasando por una lucha psicológica. Entonces, ¿eso no significa que la acosaron demasiado en el pasado? Desde esta perspectiva es como encontramos a la gente divertida en esta escuela. Se puede decir que este Manabe-san es realmente malo. Y este tipo de chica ruda es la realmente sexy, el tipo que ella quería interpretar en primer lugar. Sato-san se siente terrible. Entonces los dos grupos de personas siguieron confirmando que el tiempo había terminado, que el tiempo había pasado y por qué Karuizawa aún no había llegado, y finalmente Manabe se fue molesto. También muestra que Ayano Kouji es una persona terrible, un sinvergüenza que se confabula con estudiantes de otras clases para intimidar a las chicas de su propia clase. Espera un momento. Y de repente Sato descubrió un punto ciego. Ahora que lo pienso, ambos somos falsos bellezas, y en otros momentos somos como amigos normales, no como bellezas en absoluto. Es posible entonces. Y Karuizawa también empezó a inferir. Aunque no lo dijo directamente, Sato lo entendió. Ella, Karuizawa, Matsushita-san, e incluso Shinohara-san, tal vez, no son chicas realmente atractivas. Quizás por una razón u otra, están ocultando su verdadero yo. ¿Deberíamos decir que esto es el destino o deberíamos decir que es sutil? Y después de que Karuizawa y los demás se fueron, dos estudiantes comenzaron a dirigirse hacia la cabaña donde habían estado una vez antes y acosaron a Karuizawa. Para Sakura-san, eso no fue algo bueno. Pero también estaba feliz de ver a Karuizawa-san de pie. Y ahora. Se le pidió que inspeccionara el almacén. Aunque Karuizawa lo encontró en el restaurante durante el día, dijo que estaba bien y Shirogane colocó la grabadora en el lugar designado. Así que fui a comprobarlo por la noche. Se llevaron la grabadora. Eso explica varias cosas. Esto significa que efectivamente se ha topado con algo y espera poder solucionarlo por sí sola. Solo hay 0 veces y hay innumerables veces en las que uno puede ser víctima de acoso. Y ella está empezando de nuevo en esta escuela, así que quiere que este tiempo también sea 0. Sin embargo, después de todo ella es solo una novata, por lo que Shirogane tomó en consideración su situación interpersonal y tomó una lista de personas que habían estado en contacto con Karuizawa durante este examen de trato preferencial. La razón por la que elegí a Manabe y los demás. Esto se debe principalmente a que a los estudiantes que todavía están realizando exámenes se les han confiscado los teléfonos móviles. Entonces Manabe y los demás no tenían teléfonos celulares desde el principio, mientras que Karuizawa y los demás comenzaron a no tener teléfonos celulares desde la noche anterior. Como resultado, me encontré con problemas en menos de un día por no tener mi teléfono. De lo que se puede deducir básicamente que el problema vino de su grupo. Y Manabe, que tenía una disputa con ella, era el objetivo principal, y. Shirogane había visto a Karuizawa siendo invitada por Hirata a cenar con Ayano Kouji antes, por lo que era más cauteloso. Como se esperaba. Manabe y los demás no regresaron al dormitorio hasta las 12:17 de anoche. Entonces, los estudiantes del mismo dormitorio vinieron a informar la situación. Y luego no pasó nada. Después de descubrir que Baijin y Longyuan vinieron en persona. Manabe-san inmediatamente confesó todo. Fue un poco sorprendente que esta vez, Ayano Kouji tuviera que participar en la acción él mismo. Es más, las acciones de la otra parte fueron las mismas que había hecho antes, lo cual era muy extraño. Organiza que la gente venga a intimidar a Karuizawa. Podría ser que Ayano Kouji en realidad tenga el mismo objetivo que él, querer someter a Karuizawa y hacerlo trabajar para él. Ciertamente. También podría ser que, Ayano Kouji esté ocultando algo. Según la confesión de Manabe, Ayano Kouji les mostró que los 4 bolsillos estaban vacíos. ¿Pero por qué hacer esto? Ya sabes, cuando la gente quiere ocultar algo, hará cosas extrañas. Es normal demostrar la propia inocencia. ¿Pero por qué tomar la iniciativa de demostrar su inocencia? Obviamente, tal vez no tuviera consigo una grabadora o una cámara, pero es posible que las haya puesto en la cabina con antelación. Entonces. Shirogane dedujo que Ayano Kouji debe tener un plan de respaldo. Entonces. Fui al lugar de alquiler de electrodomésticos. La búsqueda reveló el nombre de Ayano Kouji, quien alquiló una cámara ayer por la mañana. Entonces, Shirogane-san le pidió a Sakura-san, quien es muy buena con las cámaras, que lo hiciera. No, está bien.
Me parece genial poder ser útil. Sakura Iri dijo suavemente. Entonces entró en la cabina y comenzó a buscar la cámara basándose en su experiencia como modelo de impresión. Pronto. Ella notó un lugar que parecía un poco extraño y caminó hacia allí. En realidad. Retire la pequeña caja utilizada como cubierta y busque una cámara. A la cámara solo le quedaba una barra de batería, pero seguía encendida y grabando vídeo. Buscándolo, lo encontré. Rápidamente le entregó la cámara de Baijin. Entonces destrúyelo. Shirogane-san le pidió a Sakura que abriera la tarjeta SD de la cámara. Sacó las tijeras prestadas y cortó directamente la tarjeta SD. Luego los dos tomaron la cámara y se fueron. Y Sakura siguió a Shirogane-san. Pronto, los dos llegaron a la cubierta. No había muchos estudiantes en ese momento, y Sakura sostenía una cámara, lo que no era sorprendente, después de todo, había un chico guapo con cabello rubio parado junto a ella. Todavía hay gente que quiere tomarse fotos unos a otros. Solo. Con una explosión. La cámara cayó directamente al agua. Sakura tenía una expresión nerviosa. Nada. El estudiante Baijin dijo. Simplemente pagaré la compensación. Sí, lo siento. Dijo Sakura Iri. Grieta. Pero detrás de ellos dos, se escuchó el sonido de alguien tomando fotografías. Entonces Shirogane-san y Sakura-san miraron y vieron que era Sakayanagi-san, la de cabello plateado, quien había llegado a la cubierta con su fiel perro. El estudiante Shirogane está de tan buen humor que trajo a chicas de otras clases aquí para tomarse fotos tranquilamente temprano en la mañana. Sakura-san me ayudó. Y su compañera de clase Baijin dijo. Por eso creo que es normal cumplir con su petición. ¿Satisfacer la petición de Sakura significa dejar que Sakura le tome una foto? ¿Qué extraña forma de satisfacerte es esta? ¿O es este el precio que pagas, Sakura-san? ¿Eres normal? ¿O tú, Sakura-san, piensas que tomar una foto de Shirogane-san es una recompensa? Aún así, Shirogane-san está seguro de que Sakayanagi-san no lo cree. Pero después de todo, tenía que proteger a Karuizawa-san, y cuanto más decía, más errores cometía, así que Shirogane-san no dijo nada. Se llevó a Sakura directamente y con fuerza. Esa es Sakura Iri. Al ver a las dos personas irse, Kamura le dijo a Sakayanagi. Parece que es buena tomando fotografías y vídeos. Vaya. Y Sakayanagi se giró y la miró. Esa mirada hizo que Kamura se sintiera un poco incómodo. Bueno, lo admito, de hecho noté que Sakura parecía tomar fotos con bastante frecuencia, y descubrí que su gusto fotográfico y sus ángulos y técnicas eran bastante buenos. Así que aprendí un par de movimientos de ella. Dijo Kamuro. Por eso, la apariencia de las fotos que tomé al principio es completamente diferente a la de ahora. Bueno, le encargué una foto de Baijin. Pero fue solo a petición tuya, pero no estoy seguro de si la que tomó ahora es la que me hizo a mí. Pero. Parece que Shirogane-san me asignó el libro de texto para leer, pero en privado estaba pasando el rato con la chica de la clase de que es buena tomando fotos. Sakayanagi dijo. ¡Qué hombre tan malo! Y simplemente se llevó a Sakura-san, como si estuviera cuidándose de mí. ¡Qué sorpresa! Me trató como a un mal tipo. Ella dijo. La habitación de Dios. Al parecer a Sakayanagi no le importaba lo que decía. O incluso explicar qué. Bien. Kamuro-san pensó para sí mismo. Sakayanagi es realmente demasiado mezquino. De esta manera, los estudiantes llegaron pronto al final del examen preferencial. 136. Capítulo 136. El examen de trato preferencial ha terminado, prepárense y repartan dinero. Porque el plan del examen ya había sido confirmado, pero este día finalmente llegó. Llegó la tercera noche de las conversaciones, las 21 horas. Los estudiantes vinieron para asistir a la última reunión, pero no se fueron después de que la reunión terminó. Liderados por el grupo Dragón, a las 21:29 un hombre que portaba una bolsa apareció en la puerta de la sala de reuniones del grupo Dragón. Son las 9:30. Dijo de repente Yusu Sakayanagi. El examinador jefe de este examen, que estaba de pie en la puerta, y el señor Majima, a quien se le había confiado la custodia de los teléfonos celulares de los estudiantes que todavía estaban tomando el examen, entraron por la puerta. Así que este es el teléfono celular de tu equipo Dragón. Dijo Majima-sensei. Gracias, profesor. Sakayanagi-san sonrió. Katsuragi se apresuró a tomarlo. Después de la reunión, todos los estudiantes se quedaron en la sala de reuniones esperando, y ahora era el momento de esperar. Siga las reglas del examen. Resultado 1.
El tercer día del examen, entre las 21:30 y las 22 horas, si todos encuentran a la persona favorecida y se unen como uno solo, y a excepción de la persona favorecida y la clase a la que pertenece, todos los demás responden correctamente, entonces todos obtendrán 500.000 puntos y la persona favorecida obtendrá 1.000.000 de puntos. 50 para cada integrante del equipo, 100 para los favorecidos. Las conversaciones han terminado por completo y en esta ronda solo se puede elegir la opción 1. Es decir, el beneficiario anuncia su identidad, y luego la clase excepto el beneficiario responde la pregunta y todos escriben el nombre del beneficiario. Ahora que tienes tu teléfono, comencemos a responder las preguntas. El estudiante Baijin dijo mientras tomaba su teléfono. En ese momento, la persona favorita del grupo dragón dio un paso adelante. Hirata-san parecía sorprendido. ¿Por qué? La persona que recibió el trato preferencial no fue otra que su compañera de clase, Kikyo Kushida. Kushida, ¿eres tú la que está siendo tratada favorablemente? Y Orikita también estaba un poco sorprendida. O mejor dicho, no se dio cuenta de que Kushida era quien la trataba favorablemente. Sí. Kushida asintió. Pero lo siento, no te lo dije antes porque quería mantenerlo en secreto. Como sabes, todos me trataron con preferencia. Y una vez que te relajas un poco, entonces la gente adivinará qué está pasando. Kushida-san mostró una expresión ligeramente agraviada. Y Shirogane, que la conoce bien, comprendió inmediatamente que aunque Kushida-san tenía esa expresión. De hecho, yo estaba secretamente feliz. Originalmente, no tenía intención de revelar su identidad como la que recibió un trato preferencial, pero ahora que la clase de lo estaba haciendo tan mal y se le habían deducido tantos puntos, podría buscar rendición de cuentas. ¿No es entonces muy peligroso para ella saberlo y no informarlo? Pero ella tiene una excusa. Fue asignada al Grupo Dragón. ¿Qué es el Grupo Dragón? Es una combinación de las mejores personas de 4 clases, y un movimiento en falso podría traer un desastre a la clase. Así que no podía revelar su identidad como persona favorecida. Eso tiene sentido. Incluso si Hirata-san lo supiera, solo podía asentir. Mirar. Hirata-san ahora realmente asintió. En efecto. Hirata asintió. Si Kushida se lo hubiera dicho con antelación y no hubiera podido guardar la información, no sería el caso de que hubiera un espía en la clase, sino que haría que la clase perdiera puntos. Obviamente algo muy malo. Entonces Kushida hizo lo correcto. Pero. Compañero de clase Baijin. Definitivamente existen reglas para favorecer a quienes son favorecidos. Pero también es cierto que los profesores tienen derecho a asignar a algunos estudiantes a diferentes grupos. Esto se puede ver en el grupo dragón y el grupo conejo. Él y Ryuen estaban preparados para venir del equipo dragón, e Ichinose y Ayanokouji estaban preparados para venir del equipo conejo. Entonces, Sakagami-sensei fue muy casual y organizó directamente que Ibuki, que no era buena con la sabiduría, y Manabe y los otros que solo se contenderían, vinieran. Obviamente, fueron tratados como peones abandonados de ese grupo. Inesperadamente, el grupo de conejos sobrevivió hasta el final. En la competencia por los representantes de clase en el grupo dragón, los representantes de clase son básicamente organizados libremente por los profesores, por lo que definitivamente no tiene nada que ver con el trato preferencial, pero un pequeño grupo de personas definitivamente será incluido de acuerdo con las reglas. Y ahora. La persona que era considerada un pez pequeño, resultó ser Kushida-san. Está claro que Baijin tiene en alta estima a Kushida. Y el desempeño de Kushida en la escuela también es bueno. Él es un mag sociable, un pequeño ángel, y fue invitado a unirse al sindicato de estudiantes. Lógicamente hablando se le considera un tipo relativamente sobresaliente. Como resultado, la escuela la seleccionó para darle un trato preferencial, por ser una niña pequeña. ¿Es demasiado duro? O tal vez la evaluación de la escuela de un estudiante también se refiere al archivo del estudiante, el historial negro, etc. Si este es el caso, y la escuela incluso está muy familiarizada con los archivos de los estudiantes y las historias oscuras, Baijin podría pensar en cuáles son las reglas para ingresar a esta escuela. Por ejemplo, personas como Yamauchi y que definitivamente no podrían pasar el examen escrito. Pero están aquí, lo que significa que quizás los estándares de evaluación son diferentes, o la escuela puede haber notado algunas características en ellos desde el principio y luego hizo la selección interna para ellos. Si lo piensas así, sería aterrador. Sin embargo, no tiene sentido pensar en estas cosas ahora. Será mejor que te prepares y comiences a cosechar puntos más tarde.
Desde que descubrió que el sistema de narración podría ser la hija de su hermana Xiaogi, y que ella vivía en la pobreza, se interesó en ella. La última vez que tomó el examen de la isla, obtuvo más de 200 puntos y ahora tiene una puntuación de evaluación de clase de 299,4 puntos. La persona puede ganar más de 1,2 millones cada mes. Pero esto tiene que acumularse lentamente cada mes. Pero cuando pienso en el sistema de narración que probé hace 2 días, o que mi hermana podría tener una vida difícil, o que ni siquiera terminó la escuela secundaria y tuvo un hijo fuera del matrimonio, este tipo de cosas dan miedo. Entonces tuvo que idear un plan. En otras palabras, la acción de acumular puntos gradualmente es efectivamente, entonces. Los puntos deben ganarse inmediatamente. Y esto se puede lograr inmediatamente en este examen. Entonces, terminemos rápidamente este examen de trato preferencial. La escuela dará dinero a los estudiantes inmediatamente después de que terminen sus exámenes. De este modo. Mientras Bailin esperaba, se conocieron los resultados de todos los grupos. Pero hay un episodio aquí. Ese es el grupo conejo. ¿Qué? ¿Eres tú el favorito del grupo conejo? Karuizawa. ¿Por qué no le cuentas esta noticia a Hirata? ¿No preguntó Hirata esto en el grupo? La actitud de Yukimura era muy feroz. Por supuesto, a pesar de su actitud feroz, los estudiantes de otras clases siguieron las reglas del examen y escribieron el nombre de Karuizawa como estudiante favorito, y luego completaron el examen. En cuanto a los estudiantes de la clase que reciben un trato preferencial, no necesitan responder. Así que todavía están discutiendo. ¿Sabes cuánto perdió nuestra clase en este examen? La actitud de Yukimura-san es feroz. ¿Entonces la noticia se va a vender? Y Karuizawa-san le preguntó de vuelta. Había un traidor en la clase, pero no revelé mi identidad como persona favorecida, o se expuso mi información y ahora me han deducido todos los puntos de la clase. Karuizawa-san miró a Yukimura con una expresión tranquila, o mejor dicho, una mirada bastante infeliz. Sin embargo, sorprendentemente, el tono de Yukimura pareció debilitarse de repente. Luego se subió las gafas suavemente como si estuviera un poco avergonzado. Porque Ichinose-san también está en este grupo, y no está seguro de si podrá aguantar si conoce la identidad de la persona favorita de Karuizawa. En cuanto a los resultados, la identidad de Karuizawa como la persona favorecida no se reveló hasta el final, lo que demuestra que lo ocultó bien. Ayano Kouji también estaba vigilando a Karuizawa, pero no le importaba que Karuizawa fuera una persona favorita, pero no le dijo a Hirata al respecto. En otras palabras, ella claramente era una persona favorecida y no se lo dijo a Hirata, por lo que se puede confirmar que el secreto que obtuvo Hirata podría no ser el secreto de Karuizawa. A pesar de que le había enviado esa nota anoche, ella vino tranquilamente a la reunión hoy. Luego por la noche reveló su identidad como quien le había dado un trato preferencial. Si antes había una sensación de incongruencia en Karuizawa, entonces el Karuizawa actual es como, todo duro de adentro hacia afuera. Entonces, tal vez Hirata no conocía el secreto de Karuizawa, o tal vez Hirata no le dijo la verdad, y en realidad aún no se ha ganado la confianza de Hirata, ¿verdad? Por otro lado, Manabe y los demás. Vinieron a la reunión honestamente hoy, pero no tuvieron ninguna conversación con Karuizawa. Pero ella simplemente lo miró fijamente todo el tiempo, como si sintiera un odio profundo hacia él. ¿Es solo porque Karuizawa no vino anoche que pensaron que los había dejado plantados? Las niñas son criaturas verdaderamente incomprensibles. En ese momento, la mente de Ayano Kouji estaba bastante activa. Espera un momento. Se sabe que uno de los nombres de los benefactores es Shiranami-san de la clase de Ichinose. Y ahora Karuizawa también es una persona favorecida, entonces eso significa que Kushida Kikyo, quien fue excluida por él al principio, también puede ser una persona favorecida. Debido a que la clase D perdió muchos puntos, no los suficientes para que otras clases los tomen, los estudiantes favorecidos de la clase D serán retenidos. Entonces, la persona favorita del grupo dragón también puede ser Kikyo Kushida. Y estos tres nombres. El grupo dragón ocupa el 5º lugar en el ranking del zodíaco, y si la lista de estudiantes se organiza de acuerdo con los 50 sonidos, el 5º es Kikyo Kushida. Karuizawa es el favorito en el grupo del conejo, y el favorito en el grupo del conejo es el 4º de los 12 signos del zodíaco. Karuizawa también es el 4º en el arreglo de los 50 sonidos. ¿Es esta realmente la regla? Entonces Ayano Kouji Kiyotaka cerró los ojos. Los miembros de los 7 grupos restantes presentaron sus respuestas y 10 minutos después el sonido se escuchó nuevamente en el barco.
Sin embargo, esta vez no fue la voz del señor Majima, sino la voz del señor Sakagami, lo cual fue un poco inesperado. Se puede inferir que el señor Majima es responsable de devolver los teléfonos celulares de los estudiantes, por lo que no puede responder a los mensajes de la escuela en ningún momento, por lo que le pidió al señor Sakagami que hiciera esto. Dado que se han completado los exámenes preferenciales para todos los grupos, los resultados se anunciarán a las 22:30 horas. Mañana nos quedaremos 2 días en el mar y regresaremos a la escuela en 2 días. Ahora todos pueden disfrutar del descanso vacacional. Aunque todos estos son significados literales, se puede decir que el señor Sakagami está bastante preocupado por poder transmitir. Después de todo, era difícil experimentar la emoción de ser examinador. Ya que llevamos 1 hora y media esperando a que termine la reunión, no está de más esperar ahora media hora más. Así que los estudiantes esperaron en silencio. Finalmente. A las 10:30 de la noche, volvió a oírse una voz en la radio, pero esta vez era la voz del señor Majima. El examen preferencial ha finalizado oficialmente. Ahora anunciaré los resultados. La voz del profesor de la clase A, el señor Majima, es muy distintiva. En primer lugar, no responderemos a ninguna pregunta sobre los resultados de la prueba. Es decir, no les informaremos sobre la composición de la puntuación final ni sobre los elementos que se deducirán o calificarán. Es la misma excusa otra vez. En la habitación del equipo dragón, Long Juan se sentó en una silla con las manos apoyadas en ella y dijo con desdén: ¿no contar el proceso específico y las deducciones, para que todos estén confundidos? ¿No es esta una forma sutil de ocultar las identidades de varios espías? Me temo que esta escuela está produciendo basura de espías. Esta afirmación resonó en algunos estudiantes. Pero todos continuaron escuchando. Espero que todos puedan aceptar los resultados de sus pruebas. Y aprender algo de ello. Y ahora. Anunciad los resultados. Hay 12 grupos en total. Grupo Buey. Debido a que el traidor dio una respuesta incorrecta, el resultado es 4. Grupo Caballo, debido a que el traidor dio una respuesta incorrecta, el resultado es 4. Grupo Ovejas. Como el traidor respondió correctamente, el resultado es 3. Equipo Tigre, debido a que el traidor dio una respuesta incorrecta, el resultado fue 4. Grupo Mono. Como el traidor respondió correctamente, el resultado es 3. Sin embargo, sorprendentemente, el señor Majima solo leyó los resultados de cada grupo, pero, no solo de estos 5 grupos, sino también de los 7 grupos restantes, incluidos el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, el pollo, el perro y el cerdo. Los resultados fueron los mismos. Todo conduce al mismo resultado. Es decir, según las reglas, los estudiantes de estos grupos tenían una cohesión y unidad extremadamente fuertes, y al final nadie traicionó, nadie respondió rápidamente y se logró el resultado 1. Al ver tal cohesión, la escuela aprobó su respuesta. No es que nadie respondiera rápidamente a la pregunta por qué no había teléfonos móviles. ¿Cómo podrían responder rápidamente a la pregunta sin teléfonos móviles? En ese momento, mientras estaba en el gimnasio, Gaoyuan Hirokusuke dejó de entrenar y se sentó. Estaba muy seguro de que su respuesta era correcta. Pero ahora es el momento de revelarlo, así que simplemente confirmémoslo. Si responde correctamente, la puntuación de evaluación de la clase de su grupo de monos eventualmente se convertirá en 58 puntos, lo que significa que cambiará de 208 a 58. Suena lamentable, pero el templo Gaoyuan ya no simpatizará con ellos. Incluso prepararse para el siguiente examen fue simplemente un abandono. Bufido. El resultado final del examen es: clase A más 100 puntos, clase B más 100 puntos, clase C menos 50 puntos, clase D menos 150 puntos. La escuela depositará los puntos privados específicos que ganes en tu cuenta privada dentro de 10 minutos. Después de que el señor Majima terminó su anuncio, los estudiantes de cada clase en el barco tenían expresiones diferentes. Como de costumbre, Katsuragi del equipo dragón sacó su cuaderno y comenzó a calcular. Después de 3 días y una noche de examen preferencial, finalmente llegó a su fin. Los resultados de la prueba son los siguientes. Clase A más 100 puntos. Inducir a los traidores de la clase D a adivinar quién es la persona favorecida de la clase A en el grupo de caballos. Inducir a los traidores de la clase D a adivinar quién es la persona favorita de la clase A en el grupo Tigre. Clase B más 100 puntos.
Supuse que la clase D es la favorita en el grupo de ovejas. Inducir a los traidores de la clase D a adivinar quién es el favorito de la clase B en el grupo buey. Clase C 50 puntos. La persona favorita del grupo de los monos fue adivinada por el templo Kaoyuan de la clase D. Clase D. Hay 4 traidores. Si te obligan a adivinar la clase A o B, perderás 150 puntos. Si la clase B adivina el grupo de las ovejas, perderá 50 puntos. Aquellos que adivinen correctamente el grupo de monos en el templo Kaoyuan recibirán más 50 puntos. En general, esta fue una gran victoria para las clases A. Sin embargo, debería ser una gran victoria para la clase B porque el final de este examen también significa el final del primer semestre del primer grado. Entonces, la clase A pasó el primer semestre con una deuda de más de 40 millones. Es el arrepentimiento de la clase A, pero fue la victoria de la clase B e indirectamente, la brecha entre las clases volvió a ampliarse. La clasificación de la clase no cambió. La clase A, clase Sakayanagi, obtuvo 1164 puntos. Clase B, clase Plata, 1085 puntos. Clase C, clase Ichinose, 866 puntos. Clase D, clase Ayanokouji, 58 puntos. Señora Sakayanagi. En el grupo Dragón, Shirogane preguntó de muy mal humor. Sakayanagi. ¿Estás realmente ansioso? Aunque dijo esto, Sakayanagi aún envió el mensaje, y pronto, los estudiantes correspondientes comenzaron a recolectar puntos de los estudiantes en la clase de CD. Existen pocos obstáculos para la recolección. Los estudiantes de la clase C eran muy independientes. Originalmente, se suponía que debían recoger los artículos uno por uno, pero se los entregaron todos a Ichinose, quien luego los empacó y se los pasó. La clase D tampoco tuvo ningún problema, porque el acuerdo firmado al principio fue presenciado por el profesor, por lo que hacer trampa era básicamente imposible. Así que lo presenté honestamente. Hay 43 estudiantes en ambas clases que necesitan pagar el 50% de la tarifa de mediación. 43x 250.000 más 50x 4 subsidios adicionales para 4 beneficiarios por un total de 12,75 millones. Pero, para la clase D, las cosas pronto se volverán problemáticas. Es decir, después de pagar la parte requerida, será una situación en la que, todos compartirán por igual. Debido a que 5 grupos terminaron el examen antes, solo 7 grupos pasaron al resultado 1. Templo Kaoyuan. Ya he devuelto 50 puntos. Templo Kaoyuan. A continuación, continuaré entrenando. Quizás me vaya a la cama un poco más tarde esta noche. Hirata. Gracias, Kogendera. Hirata. Ahora comencemos a dividir los puntos equitativamente. Después de que los 7 grupos se vayan, los estudiantes del primer grupo dejarán 131.000 puntos y luego transferirán los puntos extra transferidos de la escuela a Miri Yakushida. Después de contarlos, los distribuiremos entre los otros 5 grupos que terminaron el examen antes. En general, cuando llega a este punto, surgirán algunos arrepentimientos. Por ejemplo, incluso dicen que si terminas el examen antes y tienes que asistir a menos reuniones, no podrás obtener tanto dinero y luego habrá deducciones o algo así. Pero, esta vez, Hirata-san no pareció esperar a que hablaran. Pero él, en cambio, tomó la iniciativa de seguir hablando. Hirata. Estuve muy decepcionado con mi desempeño en este examen, así que renuncié al puesto de representante de la clase. Hirata. Pero recomendé a Ayanokouji-san, y eso no fue una decisión madura. Así que decidí cambiar la lista. Hirata. Interrogación de cierre Guión-san, ¿puedes dirigir la clase? Gao Yuanji. Gao Yuanxi originalmente dijo algunas palabras y estaba a punto de dejar su teléfono a un lado y continuar entrenando. Pero ahora. Hirata, ¿tienes alguna pregunta? ¿Lo reconociste el lado oscuro de Ayanokouji Boy y huiste inmediatamente? Y entonces, ¿el templo Kaoyuan estuvo de acuerdo? Ya son las 0 de la noche. En ese momento, el sistema de narración que Baijin conocía ya había entrado en letargo. Pero Karuizawa, la compañera de clase con la que he estado en contacto recientemente, es un noctámbulo. Así que ella le estaba enviando mensajes. Por supuesto, al principio Baijin fingía no saber y preguntaba a la otra parte si se habían solucionado los problemas que habían encontrado. Y Karuizawa demostró rápidamente que todo iba muy bien. Luego, le dijo a Shirogane que Hirata de repente sugirió que Ayanokouji no era adecuado y que quería cambiar al representante de la clase, y eligió a Gao Yuanji Rokusuke.
Gaoyuan Hirokusuke es muy capaz. Él es el gran jefe de la clase D, un jefe que no oculta su verdadera naturaleza en absoluto. Debido a que tiene una mejor relación con las chicas de la clase D, Shirogane también se enteró de Sakura que durante el examen en la isla deshabitada, Gaoyuandera propuso que tomara solo la recompensa por la evaluación de la clase de 200 puntos y le diera el resto a toda la clase. Pero la clase D en ese momento no estaba de acuerdo. El templo Gaoyuan se abstuvo de votar ese día. En cuanto a los llamados 200 puntos de Gaoyuan-si, obviamente no se acumularon ahorrando puntos básicos. En otras palabras, aunque Gaoyuan-si no hizo preparativos previos al principio, tenía la confianza para limpiar todas las fortalezas de la isla por sí mismo. Ganó más de 300 puntos de fortaleza. Confiando en su condición física, capacidad de reacción y capacidad de juicio, podría optar por retirarse por enfermedad. Entonces conserva los puntos de fortaleza que trabajaste duro para ganar. Así que quitar 200 puntos es realmente razonable. Pero la clase D no estuvo de acuerdo y perdió la oportunidad de despegar. ¿Y ahora? El templo Gaoyuan se negó. Karuizawa envió un mensaje. Todos se opusieron a la sugerencia de Hirata, pero algunos pensaron que el templo Gaoyuan era muy bueno adivinando quién sería el favorito del grupo mono, así que quizás el templo Gaoyuan aún podría intentarlo. Pero hubo más oposición. Y la respuesta del templo Gaoyuan fue negarse, y anunció que renunciaría al próximo examen especial. Y entonces la clase explotó. Sudou persiguió al templo Gaoyuan y maldijo, pero el templo Gaoyuan decidió apagar su teléfono. Plata. ¿Cómo lo digo? Cabe decir que es muy clase D. Entonces, ¿cuál es la reacción de Orikipta? El estudiante Baijin continuó preguntando. Orikipta, ¿estás enamorado de Orikipta? La plata golpeó 2. Porque Orikipta es una chica hermosa, ¿no tienes idea? No he cambiado mi intención original y no creo que alguna vez conozca a una chica que pueda convencerme. Karuizawa. ¿Aún no lo has experimentado? Probablemente no ahora. Camino de plata. Debería. Extraño estudiar. Hace mucho que no toco un libro. Me siento un poco vacío. Karuizawa. Entonces, ¿cómo puede una estudiante pobre como ella entender tu afición? Entonces, aproximadamente 20 minutos después de la medianoche, tuve que dejar de enviar mensajes. Aunque era un poco tarde, cuando Baijin abrió el chat grupal de la clase B donde estaba, todavía podía ver que estaba bastante animado. ¿Por qué? Nos reuniremos en el restaurante mañana a las 10 a.m. para distribuir el dinero. Con esta pegatina los estudiantes no podían dormir en absoluto. Mismo. Hemos cumplido nuestra promesa de pagar su deuda primero con el efectivo que reciba. Por Sakayanagi. Ishina-san también envió un mensaje diciendo que efectivamente había recibido el dinero. Masumi Kamuro transfirió 20.375.000 puntos. Y esta cantidad de puntos es todos los puntos que la clase A puede obtener en este examen. Incluyendo a los estudiantes favorecidos de su clase que no fueron adivinados, los miembros ordinarios del equipo y los honorarios de mediación. Esto puede considerarse como el pago anticipado de una parte de la deuda de 75,56 millones y también le da a Baijin la oportunidad de cobrar inmediatamente. Y los estudiantes rápidamente acogieron el día siguiente ya que estaban ansiosos por recibir el dinero. 9:30 de la mañana. Aunque la hora acordada son las 10. Pero la mayoría de los estudiantes de la clase B vinieron directamente, y este es un restaurante donde pueden comer directamente. O dicho de otra forma, es maravilloso poder comer comida deliciosa y recibir un salario al mismo tiempo. Este sentimiento es comprensible, ya que ganamos una gran victoria en el examen de la isla deshabitada, pero lo único que obtuvimos fue el acuerdo, ni un centavo. Pero ahora. Ya puedes ver el efectivo. 137. Capítulo 137 de regreso a la escuela, mucho tiempo sin verte, Mayor Namjoon. 9K. Primera actualización. Todos los estudiantes se reunieron en la cafetería, y esta vez no llenaron todo el lugar. Sin embargo, después de escuchar que pagarían dinero, la mayoría de los estudiantes de otras clases se fueron por su cuenta. La razón es sencilla. Maldita sea, es el mismo examen, ¿por qué estáis tan contentos en la clase B? Entonces, por envidia, celos y odio, para evitar más celos, naturalmente me fui primero. Cuando Baijin llegó, pudo ver el entusiasmo en los rostros de todos. Después de todo, para esta clase lo más práctico para ellos son los beneficios que pueden obtener en lugar de progresar y ser promovidos a un grado superior.
Especialmente con el contraste. Ambos son de clases inferiores, y la clase D todavía está muy lejos y ni siquiera pueden darse el lujo de comer en la cafetería, mientras que tienen cientos de miles de dólares en sus manos. Me hace sentir bien solo pensarlo. Los estudiantes están realmente entusiasmados. Mientras entraban al restaurante, Shiina Yori, que estaba al lado de Shirogane, dijo. Hoy, Shiina volvió a ponerse su ropa deportiva escolar, que estaba hecha de material rojo y tenía el mismo estilo que la de los chicos. Pero para una chica con una apariencia espectacular, lo normal era llevarlo de cualquier día. El señor Baijin ya está lleno de resistencia y no tendrá ninguna idea. Después de todo, es un resumen de este examen. Y también podría ser el final del semestre. Dijo Baijin. Lo que Shirogane-san quiere decir es... Y Yori estaba un poco sorprendida. Probablemente te referías a eso. Cuando estaba en el sindicato de estudiantes, leí los registros de trabajo de mis predecesores. Muchos mencionaban que los estudiantes se iban de vacaciones antes, y luego el sindicato organizaba sus turnos. Así que esta vez, cuando regrese a la escuela, debería ir directamente a las vacaciones y esperar a que comience el segundo semestre antes de volver a la escuela. Entonces esta es una escuela presuntuosa. Shiina-san suspiró. Al mismo tiempo, es inteligente y entiende que esto significa que la escuela da a los estudiantes más autonomía y es muy libre. Lo que queremos formar no son solo ratones de biblioteca, sino a estudiantes con excelente capacidad de pensamiento, capacidad de acción, aptitud física y capacidad de coordinación social. Pero tendré que molestarte más tarde. Y su compañera de clase Baijin continuó. Sobre mi sumar puntos por adelantado. El rostro de Iyori-san se volvió amargo instantáneamente. Si se trata de una contabilidad normal, entonces la solicitud de Baijin es simplemente una solicitud normal. La petición de Shirogane es quitar 20 millones de puntos de los 20.375.000 puntos que la clase de Sakayanagi pagó por adelantado. En otras palabras, es necesario ajustar el plan de recolección original y los puntos a pagar a los estudiantes plata. Esto supone una mayor carga de trabajo para el contable. Sentémonos aquí y esperemos un rato. Dijo Baijin. Entonces los dos se sentaron en una mesa vacía. En ese momento, Long Juan ya se había puesto de pie. Como tirano de la clase B, también tiene otra identidad. El papel de unir a la clase. La violencia gobierna la clase. Reúne a los chicos y chicas malos, a los príncipes luchadores y a las niñas que la gente común considera difíciles. El acuerdo de hoy es dividir el dinero. Tanto la prueba de la isla deshabitada como la prueba del trato preferencial de esta vez fueron grandes victorias. Así que debéis llevar mucho tiempo queriendo dividir el dinero. Te satisfaceré hoy. Pero antes de eso aún quedan 2 convenciones por cumplir. Uno debe ascender a una clase superior. Ya llegaste a la clase B. No creas que no tendrás miedo si llegas a la clase B. Tendrás suficientes puntos para deducir. Estoy decidido a entrar a la clase A. Quien se atreva a interponerse en mi camino tendrá que esperar. Es raro que Ryuen-san siga a las reglas, pero inmediatamente se vuelve cruel. Y esta es la verdadera apariencia de Ryuen-san. Y el segundo punto es ocuparse de los traidores. Ryuen dijo. Ya sabes lo que pasó en ese momento. Como traidor, será castigado dividiendo sus puntos entre 500.000. Al mismo tiempo, existe el riesgo de abandonar la escuela. Los estudiantes, que originalmente estaban llenos de alegría, inmediatamente se quedaron en silencio porque Ryuen estaba diciendo algo aterrador nuevamente. Si eres un traidor o haces algo que pueda perjudicar a la clase, serás castigado dividiendo los puntos. Y si te encuentras con un examen de expulsión y alguien necesita ser sacrificado, entonces elige a esa persona para ser sacrificada. ¿No es eso algo a lo que tienes alguna objeción? Ryuen dijo. Entonces, el compañero de clase que fue nombrado por Ryuen se puso de pie con el ceño fruncido en su rostro. Ya lo habían capturado y ejecutado públicamente antes y ya no le quedaba rostro. Así que está bien que me nombren de nuevo ahora. Pero hay algunas cosas que todavía le importan. Ese es el sistema de recompensa y castigo establecido por el compañero de clase Baijin. Cada mes, se recoge una parte de los puntos personales de los estudiantes y luego se entregan a los estudiantes del grupo de expertos como recompensa. La otra parte se utiliza como subsidio para quienes abandonan los estudios y es también una tasa de instalación. Una persona puede tener 2 millones de puntos. Este gasto también constituye una parte considerable del total. ¡Qué perdedor! Ryuen dijo. Aún queda algún subsidio por resentamiento. Vaya.
Luego Shiren se sentó. Entonces deberías sentirte feliz. Y Ryuen continuó. Porque no eres el único candidato a la expulsión. Anoche, Manabe Shio casi traicionó a la clase. Así que soy medio candidato para la retirada. Ryuen dijo. Momento. Swish, swish, swish. La mayoría de los estudiantes comenzaron a mirar hacia una chica con cabello corto de color verde claro. Y Manabe-san, que estaba tan orgulloso y tenía una mala cara en la cabaña anoche, ahora mostraba una mirada completamente diferente. Porque ahora Manabe-san está bajando la cabeza y parece que quiere llorar. Como si ella fuera la víctima. Hay 3 compañeros a su lado. Manabe cayó en la trampa de los estudiantes de la clase D y fue a la cabaña del primer piso para fingir que los golpeaba. Sin embargo, este idiota no sabía que los estudiantes de la clase D habían escondido sus cámaras allí con antelación. Mientras Manabe y los demás golpeen a los estudiantes de la clase D, el vídeo grabado será evidencia de sus acciones violentas. Y ese idiota de Manabe probablemente hará todo lo posible para evitar ser descubierto, y entonces podría convertirse en un espía de la clase D. Ryuen dijo. ¿Entonces es una táctica de autotortura? Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Ibuki miró hacia allí. Porque cuando estaba en el grupo conejo, estaba en el mismo grupo con Manabe y los demás. Aunque no se comunicaban mucho, ella siempre pensó que Manabe y los demás eran idiotas. Resultado. ¿De verdad hiciste algo tan estúpido? En realidad estaba siendo tratada así por el estudiante de la clase D, a quien ella espiaba fácilmente. ¿O realmente hay alguien tan increíble en la clase D? Está bien, Ayanokouji-san. En ese momento, Long Juan de repente miró en dirección al restaurante. Querías tenderles una trampa a los idiotas de mi clase, y ahora puedes sentarte aquí tranquilamente. Y solo hay un estudiante en este primer grado cuyo apellido es Ayanokouji. Ayanokouji-san originalmente estaba sentado en silencio. Estaba lejos de la clase de Ryuen, pero la voz de Ryuen era bastante fuerte, por lo que básicamente entendió lo que estaba pasando. Así es como es. Y solo hay una razón por la que está aquí. Su posición como líder de la clase D fue removida por Hirata-san. No le preguntó a Hirata de manera proactiva porque cuando regresó a la cabaña ayer, descubrió que la cámara que había colocado allí faltaba. Si no se puede encontrar, se cobrará una compensación a un precio determinado. Por lo tanto, los 131.000 puntos que obtengas se reducirán en 100.000 puntos. Pero estos puntos no importan. No gastó muchos puntos en la escuela. 20.000 puntos al mes son suficientes. El desagradable plato de verduras silvestres no es incomestible. Pero. Se pregunta por qué desapareció la cámara. Originalmente estaba esperando que Karuizawa cayera en la trampa, pero Karuizawa no vino. Considerando que la otra parte aún podría venir, dejó la cámara allí. Mientras pudiera tomar una fotografía de Karuizawa acercándose, significaría que Karuizawa debe tener mucho miedo de que su pasado de acoso sea expuesto. Luego podrás controlar a la otra parte. Y Karuizawa llegó al grupo conejo al día siguiente en condiciones normales, como si no estuviera afectado en absoluto. Entonces contacte a Hirata y quítelo de su puesto como líder del equipo. Luego se pueden conectar en serie. Debería ser que Karuizawa ignoró la nota que le dio a Tsutomu y encontró en privado a Hirata para informarle del asunto. Como resultado, Hirata cambió su opinión sobre él y bajó su evaluación, por lo que lo destituyó de su puesto como líder del equipo. Es decir, si no soluciona este problema, ni siquiera podrá utilizar a Hirata ahora. Pero mira ahora. El problema puede no estar en Karuizawa, sino en Manabe, ya que Manabe fue capturado por Ryuen. Entonces Ryuen dedujo que esto era una trampa contra Manabe y los demás. Así que volví a la cabaña y tomé la cámara delante de él. Y el hecho de que tuvieran la cámara también significa que debieron haber visto lo que fue capturado en la cámara. Podemos ver sus conversaciones con Manabe y los demás, e incluso sus diversos comentarios despectivos hacia Karuizawa. Así que ahora Ryuen puede gritar su nombre directamente. Tal vez. Ryuen incluso envió el contenido de la cámara directamente a Hirata, razón por la cual Hirata bajó su opinión sobre él tan rápidamente. Incluso después de que le quitaron su estatus de representante de clase anoche, Hirata todavía envió un mensaje privado. Ayanokouji-san, estoy muy decepcionado de ti. Palabras. Míralo de esta manera. Hirata no puede hacer este movimiento en absoluto.
Aunque sabía que Hirata también tenía algunas intenciones de apoyar a la clase para mejorar y ser promovidos al siguiente grado, Hirata definitivamente no aceptaría este tipo de táctica de autotortura con motivos ocultos. Si Karuizawa no hubiera venido, entonces el único contenido grabado en la cámara habría sido la conversación entre él, Manabe y los demás, por lo que ni siquiera podía hablar de la táctica de autotortura. Entonces solo se entenderá como: él es simplemente un mal tipo. Esto dividió directamente la relación entre él y Hirata. Desde este punto de vista, eres bastante excelente, Ryuen Sho. Pero ahora que Long Juan había gritado su nombre, no había forma de que pudiera continuar sentado allí. Así que simplemente se levantó y salió del restaurante. Como lo paga a la escuela, no tengo que pagar. De hecho, la clase D también hizo arreglos para dividir el dinero, pero se completó anoche. Ayano Kouji también pagó en silencio 100.000 puntos como compensación por la pérdida de la cámara. Mientras observaba a Ayano Kouji irse, los ojos de Ryuen se posaron en Manabe. Manabe pareció darse cuenta de su mirada e inmediatamente retrocedió y bajó la cabeza. De hecho, al principio no creyó la declaración de Ryuen de que había sido engañada, pero después de ver las fotos de la cámara y ver que Ayano Kouji-san se atrevió a aparecer aquí, lo supo. Maldita sea, finalmente apareció un chico guapo, pero resultó que tenía motivos ocultos e incluso quería grabar un vídeo de ellos golpeando a alguien para chantajearlo. Césped. Pero solo puedo guardar estas palabras en mi corazón. Yamashita, que estaba sentado junto a ellos, tenía una expresión normal. Ryuen solo los trató como cómplices y asumió la culpa. Pero la tímida Rika comenzó a llorar. Sin embargo, no le echaron toda la culpa a ella y dijeron que ella fue quien los engañó para que estuvieran juntos, lo cual todavía era aceptable. Pero ahora mismo, los ojos de Ryuen-san no están puestos en ellos. Miró a Shirogane Miyuki, que estaba susurrando con Shiina-san. Los dos estaban sentados en una posición bastante apartada, pero sus sillas no estaban lejos. A veces Long Juan sentía que Shirogane era bastante excesivo. Obviamente, el objetivo de ambas partes era ascender, pero a veces no era él quien hacía el trabajo sucio, sino que hacía arreglos para que lo hicieran. Como ahora. Solo hará que los estudiantes de la clase sientan que es más aterrador. Pero la plata puede permanecer impecable. La reputación permanece intacta. Incluso cuando interrogaban a Manabe, lo llevaban consigo, y era como un escolta, por lo que no lo odiarían en absoluto. Es realmente demasiado. Era obvio que la otra parte era el malo que grabó un vídeo de un compañero de clase golpeando a alguien cuando ingresó por primera vez a la escuela. Ryuen miró hacia aquí, probablemente insinuando que ya había terminado de decir lo que quería. Así que, por favor, Shiina-san. Y Shirogane le dijo a Shiina y Yori. Entonces Shiina-san se levantó con el pequeño cuaderno en la mano. Todos, por favor escúchenme. La voz de Iyori es suave y agradable. Pero ella sigue siendo muy deslumbrante. La atención de todos entonces se centró en Shiina-san. Jardín del dragón. Mirar. Plata esta vez. Ahora encontraré la oportunidad. Entonces Ryuen se sentó. No hay muchos estudiantes confiables en la clase de Long Yuan, pero los estudiantes del Team Tank todavía son confiables. A Shiina le asignaron un trabajo de contabilidad. Él está a cargo de la contabilidad, la recaudación de multas y Kaneda-san actúa como asistente. Al mismo tiempo, para facilitar los cálculos, Kaneda-san era responsable de recaudar el dinero, mientras que Shiina-san pagaba los puntos. Su compañero de clase Baijin estaba sentado abajo, y todo lo que tenía que hacer era recoger el dinero más tarde. Es como el trabajo del sindicato de estudiantes. Haces lo que se supone que debes hacer en tu puesto. Pero Shirogane no era completamente perezoso, también le dio sus comentarios a Ryuen-san. De hecho, el rendimiento de Long Yuan sigue siendo bueno. Por ejemplo, el hecho de que Manabe hubiera sido incriminado fue publicado por Ryuen. Por un lado, hacerlo podría proteger a Karuizawa y cambiar su identidad, convirtiéndolo en una herramienta en el plan de autotortura organizado por Ayano Kouji. Entonces, cosas como que Karuizawa fuera intimidada eran básicamente consideradas como una excusa. Por supuesto, también hay otras ganancias. Por ejemplo, también puede servir como advertencia para los estudiantes de la clase B. Viendo que los estudiantes de la clase D están haciendo algunos trucos de autotortura, ¿qué pasa con la clase AC? Tenemos que estar más vigilantes, porque el estatus de su clase y las victorias consecutivas de su clase los hacen dignos de ser cortejados por otras clases. Y hay una cosa en este examen preferencial que requiere apoyo y persistencia.
Lo que necesita apoyo es la guerra de inteligencia, como la clase D. La clase D que puede filtrar inteligencia es una clase D muy amigable. Mismo. La clase A es difícil de dejar atrás, y la clase C no tiene traidores en absoluto, por lo que la clase B tiene que hacer lo mismo. Su compañero de clase Baijin pensó lo mismo. Los estudiantes que estaban alrededor ya estaban alborotados. Porque Shiina-san anunció los resultados de estos dos exámenes. Se han planeado los resultados del examen de la isla deshabitada. Podemos obtener puntos de la clase a cada mes y también podemos obtener puntos de la escuela. Y la recompensa por este examen especial. La puntuación total de la evaluación de la clase es de 100 puntos. Y luego están los puntos privados que suman 22,875 millones. Y los 20.375.000 puntos personales reembolsados por la clase A. En otras palabras, los puntos existentes que se pueden ver han superado los 40 millones. Pero el estudiante Baijin solicitó el pago de 20 millones de puntos por adelantado. Acepté. Dijo Shiina-san. Pero está bien si tú, Shiina, ¿estás de acuerdo? Tienes que saber que se retienen directamente 20 millones de puntos. Pero no lo olvides, esta es la clase de Ryuen. Ni siquiera Ryuen se opuso. Los estudiantes promedio se desvían del camino. En comparación con la clase D, su vida actual ya es demasiado buena. Pero si piden demasiado, simplemente esperarán morir. Además, Baijin solo hizo un retiro por adelantado en lugar de retirarlo directamente. No hay nada malo en ello. Los 22,875 millones de puntos restantes más 375.000 puntos, es decir 25 millones, se repartirán equitativamente. Cada persona recibirá 581.250 puntos. Shiina dijo. En otras palabras, todo el mundo ha cruzado la línea divisoria de los 500.000. Estos puntos son algo que solo los estudiantes de tercer grado pueden acumular. Por eso, el restaurante seguía siendo una sensación. Y ahora, empezad a repartir los puntos. Dijo Shiina-san. Al ser un punto de pago unificado, puede haber demoras. Si no llega en 3 minutos, por favor, contacte con Kaneda. Obviamente los exámenes terminaron y fue un día agradable. En ese momento, en la esquina del restaurante, dos estudiantes de la clase C también se preparaban para salir. Un hombre y una mujer. El niño tiene el pelo ligeramente rizado de color morado oscuro, mientras que la niña es muy bonita, con un hermoso cabello de color rosa dorado. Son Kanzaki-san e Ichinose-san. Los dos escucharon que los estudiantes de la clase B se iban a reunir aquí y descubrieron que no restringían la entrada de otros estudiantes al restaurante de reunión, por lo que vinieron aquí para aprender de ellos. Parece que la clase A se ha unido. Y Kanzaki-san dijo. La clase Longyuan dividió directamente el dinero aquí, y esta acción fue sorprendente, pero también fue muy motivadora. Kanzaki también obtuvo la lista del equipo, por lo que sabía muy bien que la clase B no podría obtener más de 20 millones de puntos simplemente confiando en los puntos obtenidos de la escuela. Por lo tanto, solo había una posibilidad. Eso significa unir fuerzas con la clase A. Sin que ellos lo supieran, las clases A y B ya estaban juntas. Pero también hay cosas que vale la pena aprender. Dijo Ichinose. Ahora, además del dinero que Shiina ha propuesto, la puntuación de la evaluación de la clase para este examen solo pertenecerá a la clase en un 40%, y el 60%, o 60 puntos, pertenecerán a Shirogane y Ryuen, quienes planearon el examen. Es como si los capaces tuvieran que trabajar más duro, mientras los débiles esperan a que los guíen. En opinión de Ichinose, el sistema de contribución de la clase B no es malo. Al menos, puede animar a estos estudiantes a seguir mejorando. Esta vez, Baijin abrió una tarjeta bastante buena. Y ha logrado una hazaña que ningún otro estudiante de esta escuela ha conseguido jamás y ha obtenido directamente 20 millones de puntos. Aunque la clase 3A ciertamente tenía esos puntos, probablemente los gastó en proteger a sus compañeros de clase. Y eso se basa en los puntos colectivos de la clase. Pero ahora, Shirogane-san es el único que tiene esos puntos. Esto hizo que Ichinose se sintiera muy poderosa. Kanzaki-san asintió, pero luego negó con la cabeza. Aunque su sistema es bueno, puede que no sea adecuado para nuestra clase. Sí. Su clase también dividió el dinero, pero la cantidad total fue claramente 130.000 o 140.000 puntos. Sin embargo, cada uno de ellos solo obtuvo 20.000 puntos. Todo el excedente se puso en fondos de clase. Este es un hábito que he desarrollado desde que entré a la escuela.
Solo tomo lo que puedo usar y guardo el resto. Pero me sentiría feliz por los puntos extra que obtuve. Pero de esta manera se deben acumular los puntos por cada transacción. En otras palabras, al ver el cambio en el tamaño de las clases entre los estudiantes de último año, su clase decidió seguir el plan del presidente Orikita Gakuen para la clase A de tercer año. En la clase B del segundo año de mi predecesor y en la clase B del tercer año de mi predecesor hubo estudiantes que abandonaron los estudios, y hubo más de una persona. Si quieres proteger a tus compañeros, lo que puedes hacer es utilizar 20 millones de puntos para garantizarlos. Este plan se ha llevado a cabo desde que conocimos las normas y reglamentos de esta escuela. En el primer mes, cada uno utilizó 50.000 yuanes para gastos de manutención debido a la colocación, y los otros 50.000 yuanes se utilizaron para acumular 2 millones de puntos. En el segundo mes, debido a que los puntajes de la evaluación de la clase bajaron, solo tenían más de 50.000 yuanes para gastos de manutención, dejando 20.000 yuanes como gastos necesarios y continuando recolectando el resto. De esta manera se lograron recaudar más de 1 millón. Luego llegó este mes, el tercer mes. Sumando la recompensa de puntos de examen esta vez, su clase ahora ha recibido 13,8 millones de puntos. Solo en términos generales, se trata de una suma enorme de dinero. Pero también es necesario recaudar 20 millones. Después de este examen preferencial, su clase todavía tenía una puntuación de evaluación de 866 puntos, lo que significaba que todos podrían cobrar 50.000 yuanes el próximo mes. Entonces debería haber una posibilidad si logramos recaudar 20 millones. Pero. Ichinose-san giró suavemente el palillo de café y dijo: la clase B es realmente increíble. Ahora pueden conseguir 40 millones de puntos. Nuestra clase ha hecho todo lo posible para sumar puntos. La distribución según el plan de trabajo obviamente no puede continuar en nuestra clase. Pero pensé en una cosa. Además de eximir a los estudiantes de la expulsión, los 20 millones de puntos también les permitirán ir a la clase que quieran. Entonces, ¿podrías considerar invitar a alguien más? Dijo Ichinose. ¿Estás hablando de comprar a la compañera de clase Baijin de aquí? Kanzaki comprendió inmediatamente lo que Ichinose quería decir. Pero, si compramos a alguien, necesitamos 20 millones de puntos, que aún no tenemos. Si optamos por comprar a alguien, significa que los 20 millones de puntos que estamos a punto de obtener se agotarán y, por lo tanto, no podremos garantizar la seguridad de los demás estudiantes. Por lo tanto, comprar a alguien directamente es demasiado atrevido y perderemos nuestra capacidad para resistir los riesgos. Y Baijin ya tiene 20 millones. Podría haber ido directamente a la clase A en lugar de vivir una vida tan dura con nosotros. Además, incluso si decidiéramos comprarlo, Baijin realmente estaría dispuesto a venir. Justo ahora, Ryuen estaba llamando a los que debían ascender a la clase A, dijo Kanzaki. Si la clase B asciende a la clase A, Baijin ascenderá a vicepresidente y, con el tiempo, podría convertirse en presidente. Para entonces, puede que no tengamos suficientes fichas para comprarlo. Aunque eso fue lo que dijo, él fue quien principalmente dio consejos en estos dos exámenes, y los resultados no fueron muy ideales. ¿Entonces realmente ayudó? ¿Es posible entonces que los consejos que damos ahora puedan en realidad hacer más daño que bien? No tenía forma de saberlo, pero fue algo doloroso. Estas son realmente cosas en las que es necesario reflexionar. Lichino se asintió. Ella solo lo imaginó. Porque el comportamiento de Baijin es completamente diferente al de su clase. Su clase B no es frugal en absoluto y toma la ruta de código abierto. La clase C, por otro lado, adoptó un enfoque de ahorro de costos. Y los puntajes de la evaluación actual de la clase parecen apoyar esta ruta. De hecho, Ichinose no estaba insatisfecho con este examen, y ni siquiera estaba insatisfecho con la cooperación secreta entre la clase A y la clase B. En otras palabras, había establecido una alianza ofensiva y defensiva con la clase A desde el principio, lo que fue una confrontación con la clase A y una derrota directa. Sakayanagi confirmó la actitud de su clase y luego especificó el plan del examen. Así que esto es una pérdida tan pronto como se realiza el primer movimiento. Este es su defecto, e Ichinose también reflexionará sobre ello. Al mismo tiempo. Lo siento mucho por Baido. Su identidad como miembro favorito del grupo de los monos fue adivinada correctamente, por lo que a la clase se le descontaron 50 puntos. El estudiante Baibo estaba extremadamente triste. Mientras consolaba a Shiranami-san, Ichinose también comenzó a pensar.
Todos se sintieron conmovidos por el sacrificio de Shiranami en la isla para ganar puntos, pero ahora estos puntos se han deducido y definitivamente se deducirán más puntos en el futuro si hay exámenes especiales. Por lo tanto, no querer perder puntos y no querer que los esfuerzos de todos se desperdicien puede convertirse en la debilidad de su clase. Este es también el problema que Ichino se ha descubierto ahora. Su clase es muy unida y cohesionada, y no quieren renunciar a ninguno de sus compañeros, por lo que trabajan duro para convertirse en la clase del presidente Horikita. El hecho de que la clase del presidente Horikita ahora esté llena y sea la clase A es sin duda un estímulo para todos. Esta escuela realmente tiene una clase que ha hecho algo así. Pero definitivamente no es tan buena como la presidenta Horikita, y puede haber algunos compañeros de clase que no sean tan buenos como los mayores de la clase 3A, o incluso no tan maduros como ellos. Así que no podía estar segura de dónde podría ir ni de qué tan lejos podría llegar. Solo. Si son más importantes los compañeros o las notas es algo que ella necesita pensar antes de que termine este primer semestre. Después de todo, habrá nuevos exámenes a principios del próximo semestre. Si para entonces ella aún no puede tomar decisiones ni demostrar habilidades de liderazgo, entonces será señal de su negligencia en el cumplimiento del deber. Al mismo tiempo, puede hacer que más estudiantes además de Baibo lloren y se sientan tristes. De esta manera, Ichino Seonami está bajo presión. Y la actividad de reparto de dinero de la clase B terminó rápidamente. Después de que todos recibieron el dinero, la reunión se disolvió. Como tenían que regresar al barco en un día y medio, Long Yuan ya no restringió a los estudiantes en la clase. Sin embargo, sacamos algo de Manabe. No seas estúpido si alguien más es lo suficientemente tonto como para ser engañado o incluso quiere traicionar a la clase, entonces olvídelo, simplemente expúlselo. El estudiante Baijin abrió su teléfono móvil y miró el mensaje que contenía. Tarjeta de identificación de estudiante. Nombre: Baijin Yuxin. Número de estudiante: ST13-09-40-45. Grado: Grado 1, clase B. Cuenta privada: 20.584.000 puntos privados. El monto más grande en la cuenta fue de 20 millones de los 20,375 millones de pagos anticipados transferidos desde la clase A a él por China. Después del examen de trato preferencial, Baijin recibió 30 puntos adicionales en la evaluación de la clase. Solo su puntuación en la evaluación de clase A ha alcanzado 299,4 más 30.329,4 puntos. Suponiendo que hay 40 estudiantes en una clase, se pueden ganar 1,317,6 millones de puntos personales adicionales cada mes. Sin embargo, como se trata de un pago por adelantado, no recibirá esta parte a partir del mes siguiente hasta el mes número 16. Debes seguir recibiendo dinero en el mes 16. Sin embargo, si trae nuevos puntajes de evaluación de clase a la clase, entonces esta parte de la nueva recompensa se emitirá inmediatamente. Es un resultado bastante bueno. Pensando en esto, Shirogane salió del restaurante. El restaurante estaba en el segundo piso, y bajó directamente, pero en el primer piso se encontró con Koenji, que acababa de salir de la piscina y estaba cubierto de agua. Señor, por favor no derrame toda el agua en las escaleras. ¿No lo dije antes? Hay un dicho que dice hombre acuático, y yo soy un hombre acuático. Koenji se echó a reír. Y no me he secado desde que tengo memoria. Esto dejó al camarero con la lamentable tarea de secarse el cuerpo con una toalla muy larga. Hiciste un gran trabajo. Haré una excepción y te firmaré un autógrafo más tarde. Camino del templo de Gaoyuan. ¿Firmar? El camarero todavía no entendía. Por supuesto que es mi nombre. Koenji Rokusuke dijo. No te sorprendas. Seré el hombre que lleve la luz de Japón en el futuro. Prepárate para tomar un gran barco que me recoja cuando llegue el momento. Sin embargo, el camarero todavía parecía confundido. No sabía que la persona frente a él, Rokusuke Takazonoji, era el único hijo de un famoso magnate y definitivamente tendría un futuro fuerte. Oye, ¿no es esta tu compañera de clase Baijin? Koenji vio a Shirogane bajando las escaleras. Me encontré con Ayano Kouji-san abajo. Tenía una expresión vacía, pero parecía un poco frustrado por dentro. Pero poder obligarlo a llegar hasta este punto demuestra que tú y las clases A y B han hecho un gran trabajo juntos. Fracasó en el primer paso para obtener información. Bueno, ya que formamos equipo con la clase A, tú, Shirogane-san, debes tener muchos puntos ahora, ¿verdad? Camino del templo de Gaoyuan.
Aunque Gao Yuan Temple dijo en la clase de que renunciaría al próximo examen, actuó con indiferencia. Pero no dejó que su vida transcurriera a su antojo. Primero tuvo que graduarse de la clase A en esta escuela. Es imposible dirigir una clase. Entonces decidió aprovechar la ventaja que ya tenía, que era usar el dinero para comprar puntos para esta escuela. Para él, unos 20 millones en efectivo no son gran cosa. ¿Es necesario cobrarlo al graduarse? Y Beijing dijo. Eso les dije a los mayores, pero si eres tú, puedo escribirte una nota directamente. Envía la carta al lugar indicado y alguien traerá el dinero a la puerta de la escuela según el contenido de la carta. Puedes intercambiarlo directamente o enviarlo a la zona que indiques. Dijo el templo Gaoyuan. En otras palabras, el templo Gaoyuan ha obtenido una solución alternativa. Al utilizar los servicios que ofrece el sindicato de estudiantes, uno puede enviar cosas desde dentro de la escuela hacia fuera de la misma y, por supuesto, también puede enviar información sobre sus arreglos financieros. Luego, la liquidación del pago y de la mercancía que al principio no era posible, se puede lograr de manera directa. Así que esta es la razón por la que puede ser tan libre en la clase D e incluso decir directamente en el grupo de la clase que le irá mal en el próximo examen. Ya he encontrado una salida. Tengo 20 millones de puntos en mi mano y quiero canjearlos todos de una vez. Y dijo Baijin Yuxin. Esta cantidad es la que quería originalmente y no tengo motivos para negarla. Dijo el templo Gaoyuan. ¿Pero por qué estás tan ansioso? Debes saber que el templo Gaoyuan quiere recolectar 20 millones en lugar de plata, pero la plata debe intercambiarse ahora. De repente sentí que tenía que solucionar mi pobre situación familiar de inmediato. Dijo Baijin. Así que decidí enviar dinero a casa primero. Veo. Gao Yuanxi asintió. Era narcisista y arrogante, y a menudo pensaba que era un auténtico genio y que todos los demás eran mediocres. Pero no está diciendo que no sienta ninguna simpatía por ellos. Él estaba planeando gastar dinero en esta escuela y graduarse con honores, mientras que Baijin estaba en esta escuela para ganar dinero para mantener a su familia. Es una dirección completamente diferente. Podré comerciar cuando regrese a la escuela. Dijo el templo Gaoyuan. Después de llegar a esta escuela, entró en contacto con estudiantes de último año y le preocupó la cantidad de puntos que tenían. Pero Beijing solo puede conseguir 20 millones de puntos. Él cree que la plata puede lograrlo y que esto es lo que las personas sobresalientes deberían recibir. Entonces Shirogane, ¿quieres ser tú quien cargue a Neon conmigo? Koinji hizo la invitación. ¿Qué quieres decir con cargar con el peso? Pero Beijing percibió un olor inusual. Soy hijo de un chaebol y lo heredaré en el futuro. Ya conoces la estructura actual. Somos responsables de hacer negocios, pero necesitamos la guía de los políticos. ¿Significa entonces que apoyará a Beijing en su entrada a la política? Puedes decir eso. Esta puede ser la mayor oportunidad que he encontrado desde que llegué a la escuela secundaria Yuchen. Pero ahora solo quiero estudiar y no creo tener talento para la política. Dijo Baijin Yuxin. ¿Es eso así? El templo Gaoyuan asintió. Entonces, ¿a qué universidad quieres asistir en el futuro? ¿A la Universidad de Tokio o a la Universidad de Keio? Si son estas dos escuelas, vendrás a mí un día. Takazonoji dijo significativamente, luego avanzó con una risa cordial y el camarero se apresuró a limpiarle el cuerpo. Este estudiante del templo Gaoyuan está realmente orgulloso. Pero también tiene motivos para estar orgulloso. Porque los estudiantes formados en la escuela secundaria Yuchen generalmente están acostumbrados a adaptarse a la sociedad e incluso servir como columna vertebral o líderes de varias industrias. Incluso aunque estén exentos de exámenes y vayan a universidades famosas, en última instancia solo servirán como engranajes de la rueda. Básicamente, trabajan para nobles, familias famosas y familias ricas. Entonces, ¿quieres aprovechar la oportunidad de cambiar tu destino, cruzar la clase y llegar al punto de partida de las cucharas de oro como el templo Gaoyuan? Sakayanagi-san también está en el barco ahora. Pienso que esta podría ser una oportunidad única en la vida. Sé que te conmocionó cuando el grupo dragón se estaba reuniendo. No respondiste cuando te llamé, así que no finjas. Se puede decir que el sistema de narración actual también está tratando de promover a Sakayanagi-san tanto como sea posible. Ayer quise intimidar a Sakayanagi-san. Tan voluble. Y para tales tácticas de venta. No, no es necesario en absoluto. Baijin se negó inmediatamente.
No necesito a Sakayanagi-san. Aunque es solo un estudiante, e incluso su mayor logro es solo graduarse de la Universidad de Tokio, y si quiere seguir ascendiendo, necesita el apoyo de chaebols como el Templo Gaoyuan, pero no cree que se detendrá allí. Aunque lo que escuchó del sistema de narración parecía ser muy miserable en el futuro y su hermana estaba pasando por un momento difícil, ahora que se había agregado un complemento de narración, creía que algo debía haber cambiado. Al menos, en el tiempo y espacio sin el sistema de narración, en este momento, no elegiría enviar puntos a casa para tratar de criar a su hermana en la riqueza y evitar que repita el mismo error porque sabía de antemano que su hermana podría ser engañada por un niño rico en la escuela secundaria, tener un hijo fuera del matrimonio y ser abandonada y vivir una vida difícil. Al pensar en esto, Baijin descubrió que sus pensamientos de repente se aclararon. En ese momento, una chica alta con largo cabello morado salió de la cabina y miró en dirección a Baijin con confusión. Parecía haber escuchado una voz fantasma justo ahora, como si Sakayanagi hubiera sido repentinamente rechazada por Shirogane. Y si continúas mirando, en realidad solo podrás ver a Baijin Yuxin. Olvídalo, no le digamos esto a Sakayanagi. De este modo, Kamuro-san decidió regresar a la cabaña nuevamente. Haz como si no hubieras oído nada. Shirogane, compañero de clase, en ese momento, un estudiante de la clase denotó al chico rubio que llegó a la cubierta del primer piso. Justo cuando estaba pensando en saludar, de repente notó que su compañero de clase Shirogane estaba mirando hacia adelante con una expresión relajada, y frente a él estaba el cielo azul y vasto. Esta escena hizo que ella, a quien le encantaba tomar fotografías, quisiera tomar una foto ahora mismo, y también le debía una foto de su compañero de clase Kamuro de la clase A. Hace unos días, Kamuro-san se acercó con una cámara y le mostró las fotos que había tomado. Descubrió que muchas de las fotos eran de Shirogane-san, pero las técnicas y habilidades de disparo eran muy pobres. Según Kamuro-san, esto era para completar una tarea de clase, por lo que tenía que elegir al menos una foto aceptable. Entonces cogió la cámara que le había prestado la otra persona. A cambio, necesitaba tomar una foto decente. Hacer clic. Entonces Sakura se quedó con esta escena. Por otra parte, la unión de estudiantes también recibió los resultados de este examen. Como deben anunciar los puntajes de evaluación de cada clase cada vez, también recibieron los resultados finales de los dos exámenes de primer grado. PDA. Al principio solo quería 8000 palabras, ¿cómo fue que llegaron a ser 10.000? 138. Capítulo 138. Nanjunya. Hoy es tan terrible. Segunda actualización. El examen preferencial de primer año terminó a las 11 de la noche de ayer, pero para los miembros del sindicato de estudiantes, el día siguiente fue un día laboral normal en el sindicato de estudiantes. Yorikita Manabu inició sesión en el correo electrónico del presidente del consejo estudiantil. Interesante. El serio presidente del consejo estudiantil de repente se rió, lo que sorprendió a los estudiantes del consejo estudiantil. Nanjun, el vicepresidente, se acercó a Orikita Manabu y vio los resultados de los correos electrónicos enviados por la escuela y los maestros. La clase A obtuvo 1164 puntos. La clase B obtuvo 1085 puntos. La clase C obtuvo 886 puntos. La clase D obtuvo 58 puntos. Interrogación de cierre. Nanjun se quedó atónito por un momento. Luego miró una y otra vez el valor obtenido. Porque la información que obtuve antes fue. La clase A obtuvo 1064 puntos. La clase B obtuvo 985 puntos. La clase C obtuvo 916 puntos. La clase D obtuvo 208 puntos. ¿El resultado ha quedado así ahora? Entre ellos, la clase D es buena en todo sentido, pero la brecha entre las clases A, B y C no ha cambiado mucho. ¿Qué tiene de extraño este resultado? Aunque hizo arreglos para que Kiriyama sobornara a los estudiantes de la clase de Shirogane, hay dos exámenes en el primer grado, por lo que el espía solo trabajará en el primer examen y no debería ser efectivo en el segundo mes. Por lo tanto, los resultados actuales son los resultados reales de Baijin y otros. Es decir, incluso si los grados superiores no interfirieran con los grados inferiores y no sobornaran a los estudiantes de la clase de plata, sus resultados de la prueba final serían así. Aún no es tan bueno como la clase A. El ranking es estable. Yorikita Manabu acaba de decir esto. Puede que el hablante no lo quiera decir, pero el oyente puede tomárselo en serio. El contable Kiriyama, que también trabaja aquí, reaccionó de repente.
porque a juzgar por los resultados, las clasificaciones de las 4 clases no han cambiado, pero la falta de cambio es el cambio más grande. Por ejemplo, la clase C original del primer grado de este año, inicialmente tuvo la oportunidad de pasar a una clase superior porque mantuvieron sus puntos de desempeño en la prueba de normas de comportamiento en el primer mes. Pero la calidad de los estudiantes de la clase C está puesta ahí, por lo que es lógico que baje rápidamente. Como resultado, todavía es fuerte ahora. En otras palabras, tienen tanta fuerza Oshirogane Miyuki, como representante de la clase, demuestra habilidades de mando extremadamente fuertes y excelentes. De cualquier manera, vale la pena prestarle atención. Esa es su suerte. En realidad, Nanjun estaba bastante insatisfecho con la apreciación de Orikita-senpai por Shirogane. Porque el éxito de Baijin significa que Baijin tendrá la fuerza para competir con él. Para el segundo grado actual, el examen especial aún no ha comenzado, pero la clase B de segundo grado ya confirmó su independencia y se opuso a su plan de ganar de recaudación de fondos. Por lo que sus posibilidades de ganar se reducen. No fue suerte, dijo Orikita Manabu. Reconozco su fuerza. Los novatos de este año pueden ser incluso mejores que los del año anterior. Además de los cambios en las calificaciones de la clase, también recibirán una gran cantidad de puntos como recompensa por este examen. Me reuní con el presidente de la junta esta mañana antes de venir al sindicato de estudiantes. Demostró que hay más que esperar de la clase de primer año de este año. Dijo Orikita Manabu. Y en este examen, no parecieron obtener muchos puntos de evaluación de clase, pero sí obtuvieron muchos puntos personales como recompensa. ¿Cuántos? Y Nanjun frunció el ceño. ¿Por qué? Antes de que la clase B del segundo grado se revelara, él estaba a cargo del segundo grado, lo que significaba que todo estaba revelado, para que pudieran elegir cómo lidiar con los exámenes escolares. Luego, se trata de recibir directamente el premio que otorga a la escuela al segundo grado. Sin embargo, incluso si se maximizan y aceptan todos esos recursos, las recompensas de puntos personales obtenidas por un estudiante de examen en el primer año no superarán los 5 millones. Entonces, aún hoy, el número de puntos que posee no ha superado los 20 millones. Todavía un poco corto. Especialmente esta vez, cuando la clase B de segundo año se reveló, se devolvieron más de 3 millones de puntos, y luego se le dio un pago adicional a Kiriyama para sobornar a los estudiantes de la clase plata. Así que de nuevo, 5 millones. Desde esta perspectiva, solo le quedan unos 12 millones en sus manos. Como estudiante de tercer año, el presidente Orikita ha acumulado algunos puntos. Nanjun también ha visto el cajón del presidente Orikita, que contiene algunas tarjetas de puntos. Una tarjeta de puntos tiene 500.000 o 1 millón de puntos. Pero esas se acumulan poco a poco, y las recompensas de puntos obtenidas de diferentes exámenes especiales también son recompensas que solo personas destacadas como Orikita Manabu pueden obtener. Pero por ahora solo son 7 u 8 millones de puntos. Si solo miramos los puntos acumulados, entonces Orikita-senpai no es tan bueno como él. Entonces, Orikita-senpai dijo: ¿cuánto obtuvieron los estudiantes de primer año en un examen? ¿2 millones o 5 millones? Si son 5 millones, entonces es realmente bastante impresionante. El pago total fue de 51 millones de puntos privados. Dijo Orikita Manabu. Incluso el presidente de la junta directiva se sorprendió porque no esperaba que esta clase de estudiantes pudiera lograr tales resultados. Pero la escuela era inclusiva y aún así pagaba por ello. Por eso tiene grandes expectativas para los estudiantes de primer año de este año y espera que puedan desarrollarse mejor. Y luego hay otro punto, Orikita Manabu continuó, pero Nanjun sintió que no podía escuchar más. En otras palabras, la mayoría del personal de la oficina del sindicato de estudiantes quedó atónito cuando escuchó la cifra 51 millones. Porque este número es escandaloso. Es difícil para un solo estudiante reunir 20 millones de puntos. En la historia de la escuela, solo un estudiante de primer año lo logró, pero ese estudiante era sospechoso de fraude, por lo que su puntuación no cuenta. Sin embargo, ha habido casos en que las cuentas personales de los estudiantes tenían puntos superiores a 20 millones. Pero eso es similar a las tarifas de clases o se utiliza para salvar a los estudiantes de sanciones de expulsión, como la clase A en el grado 3. Desde el tercer mes de su primer año en la escuela, los estudiantes de la clase de Orikita Manabu se dieron cuenta de que los puntos eran muy importantes en esta escuela y que básicamente no había forma de obtener puntos extra.
La escuela otorgaría puntos legítimos como recompensa en exámenes especiales y como gastos de manutención en función de los puntajes de evaluación de clase cada mes. Entonces, su clase comenzó a sumar puntos a partir de ese momento. Hasta el momento se han recolectado entre 70 y 80 millones. Sin embargo, se utiliza básicamente para proteger a los compañeros de clase y prepararlos para los exámenes. Y este es un proceso largo. Pero es indignante que los estudiantes de primer año de este año puedan obtener tanto dinero en efectivo de inmediato. Nube del Sur. Namjoon sintió que debería haberse ido ahora mismo, porque no creía tener el coraje suficiente para escuchar la conversación en esta escena. Admitió que los estudiantes de primer año de este año eran anormales, pero no creía que todos lo fueran. Entonces, para que un examen le quite 51 millones de puntos a la escuela, tiene que haber alguien detrás. Primero, descubrió que Arisu Sakayanagi ya no estaba en la escuela. Después de verificar los registros de trabajo, descubrió que la otra parte había pagado 1 millón de puntos y utilizado el helicóptero del sindicato de estudiantes. Debería haber ido a participar en este examen. Pero Sakayanagi y Shirogane tienen una muy buena relación. Por lo tanto, estos 51 millones de puntos podrían ser una conspiración entre ambos. Entonces esto significa que Baijin Yuxin ya tiene más de 20 millones de puntos. Y los 20 millones de puntos se pueden usar para hacer una gran promesa para hacer que Kiriyama lo traicione cuando aún no los tiene, y si Shirogane guarda rencor, puede usar los 20 millones para hacer que cualquiera de su clase lo traicione a voluntad. ¿No es esto súper malo? Es decir, cuando se enteró de que la clase B del segundo grado se había revelado, no estaba tan nervioso, pero ahora se sintió presionado. Porque las recompensas y las puntuaciones de los exámenes suelen ser diferentes, y el presidente del sindicato de estudiantes tiene derecho a elegir, pero el rango de elección también está dentro del rango dado por la escuela. Si el presidente elige un examen con una puntuación alta, y luego Baijin utiliza una gran suma de dinero para persuadir a los estudiantes de su clase a rebelarse, ¿significa que su clase fracasará de una sola vez y perderá muchos puntos? ¿No significa eso que Silver Yuxin es súper peligroso? El otro partido ya tiene la fuerza para competir con él. Al mismo tiempo, una vez que el otro partido llegue al poder, no tendrá cabida para ningún juego. Ya sabes, Sakayanagi ya ha sacudido a su clase B de segundo año. Si Shirogane también interviene, no hay garantía de que su clase A de segundo año sea inestable. Solo. Shirogane y él no son tan hostiles entre sí como para no gastar 20 millones solo para hacer que su clase A del segundo grado fracase. Namjoon ya regresó a su asiento y se sentó. Su mente empezó a pensar en alto. Los resultados actuales de las 4 clases de primer grado. La clase D no necesita verlo. La brecha de puntaje entre A y B C aún no se ha ampliado completamente, y la clase de primer grado B donde se encuentra Baijin no ha podido alcanzar a la clase A este mes. Entonces, como el otro partido aún no ha asumido la vicepresidencia, aún podría retrasarse. Sin embargo, es necesario abordar el asunto de la enorme cantidad de puntos en manos de Shirogane o Sakayanagi. En esta escuela era raro conseguir grandes cantidades de puntos. Aunque Orikita-senpai los tenía antes, los usó directamente para el examen. Pero Silver es diferente, y la otra parte es un estudiante de primer año, así que tal vez, solo pueda usarlo. Pensándolo bien, la situación familiar de Junior Baijin parece ser bastante difícil. Namjoon dijo de repente. Él mencionó esto antes. Dijo Orikita Manabu. Entonces este examen será algo bueno para él. Namjoon Miyabi dijo como si comprendiera. De hecho, ya se estaba preparando para dejar la unión de estudiantes y ya había pensado en cómo gastar los puntos de Baijin Yuxin. Pero ahora tenemos que asegurarnos quién tiene estos 51 millones de puntos. Si se dividen equitativamente entre los estudiantes, entonces no hay necesidad de entrar en pánico. Pero si se concentran en manos de Baijin, será fatal. La difícil situación familiar de Baijin podría ser algo que se pueda aprovechar. Debido a sus pobres antecedentes familiares, aunque los puntos solo se pueden utilizar en la escuela, los graduados de tercer año pueden canjearlos por dinero en efectivo y retirarlos. Y esto solo podrá cumplirse después de que Orikita-senpai y los demás se gradúen, así que es un poco tarde. Por lo tanto, si pudiera obtener el derecho a canjear puntos por efectivo por adelantado, entonces Baijin Yuxin, con la enorme cantidad de dinero en sus manos, no podría ignorar la pobreza de su familia. Ese sería alguien a quien no le importa su familia. Entonces lo que tenía que hacer era determinar si Baijin Yuxin tenía una gran cantidad de puntos en sus manos.
Si fuera así, induciría a la otra parte a canjear los puntos y regalarlos. Es peligroso para Beijing ganar puntos de esta escuela, pero no será peligroso si los puntos del oponente desaparecen de la escuela. Así que asegúrese de que todos los puntos estén en manos de Shirogane, no de Sakayanagi. Actualmente desconfía un poco de Sakayanagi Arisu. Después de todo, la otra parte lo ha hecho sentir peligroso, por lo que intenta hacer todo lo posible para no alertar al enemigo. Nanyun pensó para sí mismo. Y, hablando de eso, Kiriyama, ¿conoces a Kaede Kiryuin de tu clase? Y Orikita Manabu preguntó de repente. Compañero de clase de Guilong Yuan. Y Kiriyama dijo rápidamente. Guilong Yuan es un solitario y no le importan mucho los intereses de la clase. ¿Pero por qué la mencionó de repente, señor presidente? Ella me habló a solas. Dijo Orikita Manabu. Ella solicitó unirse al consejo estudiantil, pero la rechacé porque no demostró ninguna capacidad. Así que sacó sus fichas. Esperaba que si lograba que la clase B volviera a la clase A, solicitaría unirse al consejo estudiantil. Dijo Orikita Manabu. No respondí de inmediato. Después de todo, era una estudiante de la clase A. Era normal que cayera y recuperara su posición. No puede considerarse un logro. ¿Es eso así? Aunque Kiriyama respondió así, su corazón ya estaba conmocionado. Como compañeros de clase, Kiriyama sabía que las estadísticas de Guilong Yuan eran en realidad las mejores entre los estudiantes de segundo año, e incluso su condición física podría no ser tan mala. Se puede decir que es una fuerza de combate fundamental. Pero, durante el último año, el otro lado ha ignorado por completo el trabajo en equipo y se ha mostrado moralista y egocéntrico. Al final, la clase fue superada por Nanyun. Resultado. Ahora que todos en la clase han sido superados, ¿tu compañero de clase de Guilong Yuan realmente aparecerá? Entonces, si tú, Guilong Yuan, realmente tienes esta habilidad, entonces ¿por qué no ayudaste a la clase al principio, sino que saliste a pelear ahora, cuando él traicionó a la clase? El contable Kiriyama quedó abrumado instantáneamente. Nube del Sur. Aunque el vicepresidente Nanyun todavía está aquí, ya quiere irse. Porque estoy de mal humor. Oh, mierda. Entonces, el presidente Orikita también se ha sentido atraído por el nuevo representante de la clase 2B, Kiryuin. Si Guilong Yuan puede llevar a la clase a ascender nuevamente, sería como recuperar la gloria original de su clase. En realidad no es un récord. Pero mientras pudiera subir, significaba que su clase estaba a punto de volverse peligrosa. El presidente no es un hombre que hable mucho, así que realmente cree que existe la posibilidad de que Guilong Yuan pueda llevar a la clase de regreso a la clase A. Oh, mierda. De este modo. Originalmente, Nanyun vino al sindicato de estudiantes hoy para escuchar sobre los miserables resultados de las pruebas de Beijing y los demás, pero todo lo que escuchó hoy fueron noticias desfavorables para él. Odioso. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.